Hoy en Estado Nacional vamos a conversar sobre los hechos de violencia que nuevamente se produjeron en el Instituto Nacional. Ocurrieron tras la exigencia para los estudiantes de mostrar su cédula de identidad o el pase escolar para poder ingresar al establecimiento. También vamos a hablar de esta polémica instalada en diferentes municipios por un supuesto clasismo en materia de seguridad ciudadana. Vamos a estar conversando con los alcaldes de Peñalolén y Vitacura. Además, vamos a analizar los efectos políticos y económicos en nuestro país, que siguen generando las elecciones primarias en Argentina. Y vamos a estar comentando los proyectos que buscan reducir la jornada laboral, la ley de migración, todo esto junto al senador de Bópoli, Felipe Kast. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en esta mañana de domingo. Nos ven ahí a través de las pantallas de TVN, pero también nos escuchan a través de Radio Duna. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan este domingo acá en el panel. Partimos con Cristian Valenzuela. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Mauricio Rojas también nos acompaña este domingo. Mauricio. Buenos días. ¿Cómo va la recolección de firmas? Primero saludemos a don Francisco. Francisco Vidal, ¿cómo está? Buenos días. Mira, un poquito mal de la guata, pero el corazón sigue funcionando. Pero va a resistir estas 2 horas. Ya, muy bien. Alberto Mayol, ¿cómo está? Cuenta lo que comiste anoche mejor. No estoy, pero... Bueno, está bien. No entremos en detalle. Antes de entrar en ese tipo de detalles, les quiero proponer uno de los temas que veíamos ahí en los titulares y que tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en un rato más, en que vamos a estar conversando con los alcaldes sobre el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, pero puntualmente porque ellos han planteado este concepto de un supuesto clasismo, de una desigualdad en el tratamiento del tema, dependiendo de cuál sea la comuna. Esto a raíz de lo que pasó en Puente Alto y estas 5 personas que murieron ahí en un local de tragamonedas en esa comuna. ¿Comparten ustedes esta mirada que han expresado el alcalde de Puente Alto, la alcaldesa de Peñalolén, entre otros? Por supuesto. Perdón, adelante, Cristian. No, yo hice un ejercicio matemático, no como el de Francisco ayer, pero revisé las columnas escritas del diario La Tercera y el diario El Mercurio. 70 columnas en los últimos días. 70. Y solo una habla de este tema. Habla de lo de Puente Alto. Habla de lo de Puente Alto, habla de esa masacre que ocurrió. Ni siquiera la de Francisco Vidal habla sobre este tema. Entonces, yo no creo que sea responsabilidad ni del gobierno, no es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de todos nosotros. Que a 10 días de una verdadera masacre no tengamos al responsable siendo juzgado. No hay una, por así decirlo, una cacería en las calles, ni la gente preocupada. Es un tema que ya pasó y es un tema demasiado grave. Francisco sabe mucho más de historia que yo y quizás pueda tener más antecedentes de cuándo 5 personas habían sido asesinadas. ¿Viene el dato en el diario de hoy día? No lo puedo En los últimos 30 años. En los últimos 30 años. Y no es un hecho común. ¿Pero eso a qué lo atribuyes, Cristian? Yo creo que efectivamente clasismo. Hay una mirada sobre exacerbar los hechos delictuales que tienen que ser denunciados, pero quizás de muy poca monta en algunos sectores, donde obviamente está el poder, se concentra el tema económico, el tema político, el tema de lo que surge en los medios. Y en otros lados uno tiende a menos valorarlo. Entonces, esa diferencia yo creo que más que nunca fue expuesta esta semana y yo creo que más que quedarnos con la idea de culpar a ciertas personas, culpar al gobierno, las medidas que se tomaron, al alcalde Lavín o a la subsecretaria, yo creo que el centro de la discusión tiene que ser esta reflexión. Yo creo que la columna de Carlos Peña y Diana Mercurio apunta a ese centro de decir cómo no reflexionamos y no reaccionamos frente a esto, y todavía estamos a tiempo. Yo personalmente escribí una columna en La Tercera Digital esta semana sobre eso, y creo que es un llamado al gobierno y un llamado al presidente también. O sea, uno ve lo que pasa en Estados Unidos, que es de otro orden, pero tiroteos masivos. Bueno, pero esto, y la sociedad política, a nivel del tercer mundo es parecido, ¿eh? Y la sociedad política reacciona. Entonces, quizás una señal en esa línea podría ser decir, oye, porque yo creo que el gobierno sí ha tomado medidas en materia de delincuencia, sí ha hecho un cambio respecto al gobierno anterior en materia de seguridad pública, pero creo que este énfasis, en este hecho en particular, debe haber sido mucho más fuerte. Francisco. Es que lo que pasa es que la pregunta, la que nos hiciste, Chile es una sociedad de clases, con todas sus letras. Y eso se expresa en todos los ámbitos de la vida. Y también se expresa en el ámbito de la delincuencia. Y como decía Cristian,
¿Por qué impacta más un asalto? Este es un picante cartereo en Manquehue, en la línea fronteriza entre Vitacura y Las Condes. Obviamente que la afectada quedó impactada, pero te quiero decir que todos leemos bien las noticias, incluyendo las policiales. Esto ocurre todos los días en todas las comunas de Santiago. Y que entonces que se note, por así decirlo, en todos los canales de televisión, en los matinales, no es culpa de las personas. Expresa una sociedad en clase donde los más poderosos tienen mayor irradiación de todo tipo, entre ellos cuando los asaltan, pues. Mira, ayer leía con noticia relevante en el Mercurio, lo siento por él, pero asaltaron la casa del alcalde de Puente Alto, Codina, que vive en Las Condes. Y habría que preguntarle a Carabinero cuántos asaltos a casa hubo ayer o anteayer. ¿Por qué sale esa? Puede ser por el alcalde, ¿ya? O mira los reportajes en televisión, en las noticias policiales, que aparecen 133, algunos canales que empiezan pura noticia policial. ¿Dónde van? Entonces yo creo que lo que pasó, y la crítica es legítima, porque para la alcaldesa de La Pintana, la Claudia, que está sacando la mugre en la lucha contra la delincuencia, y fíjate, les voy a dar un dato objetivo, que no lo tengo, pero hace 10 años o 15, cuando estoy en el interior, me llamó la atención, que es la dotación policial por comuna. Ahí tenés un indicador objetivo. A universos similares de población, ¿cuántos carabineros hay en A? ¿Cuántos carabineros hay en B? Sí, solo para aclarar el punto, es la casa de la ex esposa del alcalde de Puente Alto. Yo, líos familiares no me... En Las Condes. Claro, mira, para que no se preste para confusión. Sí. Yo quiero señalar un hecho primero para no perder las proporciones. En América, conjunto de América, Chile es la segunda sociedad con mejor seguridad ciudadana. Solamente Canadá nos supera. Y eso tenemos que verlo porque es un logro. A pesar de todo lo que todos los días sucede, tenemos que ver que en perspectiva estamos en esa posición y no en otra. Lo segundo es que la gente leyó muy mal lo que decía el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Él dice que hay una cierta visión social que es un poco clasista, porque la gente dice el sistema no funciona, mejor que se maten entre ellos. El alcalde apunta fundamentalmente a un problema de la estructura del Estado de Derecho. Y dice textualmente, no se soluciona con más o menos carabineros. Por lo tanto, se lo ha leído justamente al revés, como que fuera un problema de más o menos carabineros, cuando él apunta a un sistema que, a su parecer, no está funcionando, no está castigando al delincuente, no lo está, digamos, reteniendo preso, y por eso la gente tiene reacciones de distinto tipo. Por lo tanto, su crítica, yo creo que es muy relevante, ambas son relevantes. Puede ser la dotación de carabineros, pero también cómo funciona nuestro sistema judicial, nuestro Estado de Derecho. Sí. Me da la sensación que a él también lo que le llamaba la atención era que una situación como esa, 5 muertos en un local de esa manera, no hubiese provocado un impacto en la sociedad o en las autoridades. Eran pobres. Como que eso era lo que lo digo porque me tocó entrevistarlo en la semana. Puede ser. Yo leí lo que el Mercurio reportaba y él apuntaba fundamentalmente a nuestro Estado de Derecho, que tiene grandes deficiencias y personas que están cada vez más enojadas con la falta de capacidad de combatir el delito. Y por eso que la gente dice, bueno, que se maten entre ellos. Ese era el aspecto de clasismo que se refería. No se refería a cantidades ni nada, sino que al contrario a ese aspecto social de cómo se ve el sistema jurídico. Alberto. A ver, yo creo que por la magnitud del evento, lo primero que me llama la atención es que no se haya planteado la conversación, como suele ocurrir cuando hay una gran crisis, catástrofe, la discusión respecto a si el paradigma de seguridad que hemos ocupado durante todos estos años está correcto o no está correcto. Es cierto el dato que dice Mauricio, la última, hace no sé, 4 veces que vine atrás, lo planteé, los datos respecto a que los datos de criminalidad de Chile son bastante bajos, no solo a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial. Sin embargo, tenemos una percepción de la delincuencia muy alta, un altísimo nivel de temor, y efectivamente existen ciertos niveles de delito que requieren una modificación relevante, porque además nos encontramos con un sistema que no es capaz de encontrar elementos probatorios, entonces hay mucha impunidad y se produce el círculo vicioso correspondiente, que además se añade a no tener políticas de reinserción en la infancia,
que es un asunto fundamental para evitar la situación de marginalidad y delincuencia y anomia finalmente. Entonces, tenemos ese examen creo que también tenemos que hacerlo. O sea, llevamos muchos años diciendo que vamos a combatir la delincuencia y más o menos podemos, no radicalicemos el argumento, pero más o menos estamos igual, ¿no? En segundo lugar, creo que sí es importante decirle a los gobiernos, a cualquier gobierno, en este caso a este gobierno, que efectivamente este es un problema de todos, pero que al mismo tiempo, como corresponde, el Estado y el gobierno está a cargo justamente de ser el responsable. La diferencia con nosotros es que nosotros podemos hacer el mea culpa, pero no podemos hacernos responsables de eso en un sentido estricto, en sentido político. Los gobiernos sí tienen que hacerse responsables de esta situación. Ahora, detrás de todo esto late un asunto que siempre se trata de minimizar, que es el tema de la desigualdad. O sea, las sociedades más igualitarias tienen menos delincuencia, ¿no? Así de simple. Y resulta que aquí para nosotros el problema de la delincuencia es como un problema, no, es que la delincuencia en sí misma no es un problema, lo que es el problema es la pobreza, y empezamos con una serie de argumentos que no son reales y que son parte del problema. Y finalmente hay un cuarto punto que yo quiero destacar. Esto ocurrió en el marco de una cosa que no debería existir, y punto, que se llaman los tragamonedas. O sea, un pequeño detalle es que se encontró un resquicio legal, ¿ya?, para decir que el tragamonedas no es un tragamonedas, que es un juego de capacidades, de talento, sí, como si fuera el ajedrez, como si fuera el backgammon. No ¿Ya? Y resulta que porque aumenta la probabilidad un poco si tú lo apretas así, lo apretas allá, porque hay una cierta serie, si tú juegas a 300 veces seguidas, ¿ya? En fin, bueno, resulta que eso no es aceptable, es evidente que es una leguleyada absurda y los alcaldes han tolerado, cuando no promovido en algunos lugares, la existencia de estos lugares que son juegos de azar. Juegos de azar. Y eso está prohibido por la ley. Y los dueños son grandes financistas de campañas políticas. Además. Dos comentarios, Patricia. Primero, que la lógica de Alberto, que dice a mayor igualdad, menor delincuencia, podríamos decirlo. Según eso, Chile sería la sociedad más igual de América después de Canadá. Interesante. Segunda cuestión. Lo que tenemos que discutir y lo que está el gobierno planteando hoy día es eso la Naciones Unidas. No, pero según tu lógica, No, sí lo dice Naciones Unidas. No, según tu una lógica. lógica. El gobierno está planteando una revisión de la metodología que usa Carabineros para asignar los efectivos policiales. Hoy día tenemos una que se llama niveles de vigilancia, que combina los kilómetros cuadrados, combina una serie de cosas, los delitos, kilómetros cuadrados, etcétera. Eso seguramente hay que revisarlo, porque si alguien cree que es cuestión de que el gobierno diga para allá van los carabineros o para acá, en realidad no era así, ¿eh? no se trabaja así, se trabaja en base a una autonomía de carabineros y métodos propios de carabineros. Lo definía Carabineros, que a mí me llamó la atención. Sí. Dos segundos, me parece una discusión muy pertinente, creo que aporta en este sentido, pero insisto, yo creo que lo central, hoy día viene en la tercera un reportaje sobre los pistoleros. Sí. El pistolero puede estar mirándonos en la tele hoy día muy cómodo en algún lugar de Santiago y está libre y mató a 5 personas. Yo creo que no podemos tampoco aislarnos de este caso en particular y de la necesidad. Yo sé que es responsabilidad del gobierno, pero también es responsabilidad de los medios de comunicación, de la sociedad que le asigna cierta importancia a ciertos hechos. Y este hecho creo que va más allá de lo normal y requiere una mirada mucho más... Sí, qué mejor que preguntárselo a los alcaldes directamente. Vamos a estar conversando con el alcalde de Vitacura y con la alcaldesa de Peñalolén en algunos minutos más. ¿Hay un trato desigual entre las comunas sobre este tema? Todo eso después de la pausa. Regresamos a Estado Nacional. Aprovechamos ahí de saludar a todos quienes nos están escuchando, también a través de Radio Duna en el 89.7. Y nos acompaña el periodista Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo te va? Buen día. Todo listo para conversar con los alcaldes que nos acompañan acá esta mañana. Primero saludamos a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Alcaldesa, gracias por estar acá esta mañana. Y a su lado está ahí también el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Alcalde, muchas gracias por estar acá esta mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días, Rodrigo y Carolina. Un agrado estar con ustedes. Carola, quiero partir con usted. La polémica, y lo conversábamos en el bloque anterior, la dejó instalada el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, a propósito de lo que pasó en su comuna versus lo que pasó en la comuna de Las Condes. Y él acusa directamente que hay clasismo respecto a cómo se trata la seguridad ciudadana, respecto a diferentes municipios. ¿Usted lo ha sentido?
¿Ha sentido ese clasismo del cual habla Codina? Porque usted fue una de las alcaldesas que se sumó a la molestia de Codina. Sí, yo me sumé a sus palabras y en realidad creo que lo que está en la base y en el sustento de este reclamo, más bien, y este clamor de los alcaldes tiene que ver con la inequidad. La inequidad existente hoy día entre los distintos municipios, la inequidad en los ingresos, que eso hace en definitiva que todo el resto de las acciones finalmente repliquen en esta inequidad. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy día tenemos, claro, las 4 o 5 comunas más ricas de Chile nos imponen a todos los alcaldes un estándar, por ejemplo, de prestación de servicios de seguridad que nosotros no podemos dar. ¿Por qué? Porque en la televisión, en los medios, todo, en las redes, etcétera, se visibiliza un estándar de seguridad que no es el estándar que ninguna comuna de Chile, aparte de estas 4 o 5, pueden dar. Entonces, finalmente también hay una demanda a nosotros los municipios respecto de cosas que en la práctica se nos pone una responsabilidad, yo digo es como una pirámide invertida, porque la tremenda responsabilidad cuando hay un delito, todo, a la primera que le escriben es a los alcaldes. Y finalmente nosotros somos los que tenemos menos atribuciones, menos recursos y menos responsabilidades en este ámbito. Déjeme despejar un punto, socia alcaldesa. Esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con una cuestión técnica. ¿Esto con qué tiene que ver? Porque usted es la única alcaldesa de oposición en el sector oriente. Bueno, yo igual he reclamado... ¿Ha sentido clasismo de eso? Políticamente creo que también hay un poco de las dos cosas. Yo soy la única alcaldesa de oposición en el sector oriente y siento yo cierto abandono, y eso lo puedo en distintas cosas, se lo he hablado, se lo he dicho al ministro del Interior, no es nada que tiene que ver con el trato también. ¿Pero eso se advierte en qué cosa, alcaldesa, en qué ejemplos prácticos? Bueno, por ejemplo, a propósito de la visita de las autoridades, por ejemplo, yo le reclamaba el otro día a la subsecretaria de Prevención del Delito que no han hecho ni un sesión del stop pública cuando va el ministro del Interior, etcétera, en Peñalolén, por ejemplo, siendo que es una comuna que tiene y que ha tenido en estos meses problemas en los índices de seguridad, en los índices de victimización, porque nosotros hemos subvencionado durante mucho tiempo a las comunas vecinas que les estaba yendo mal y se trasladó toda la acción policial a las otras comunas y por lo tanto nosotros vuelve otra vez y veníamos a la baja y después volvemos a subir otra vez. Entonces uno dice, ¿cómo y dónde están las autoridades? O de repente yo digo que querer mostrar las buenas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, el SOS Mujer. Vino hace mucho tiempo atrás la ministra de la Mujer a mostrar, hemos hablado de femicidios todo este tiempo. Peñalolén tiene un programa único en Chile que puede dar solución, yo diría definitiva, a los casos de femicidios desde el punto de vista de la acción policial efectiva. Bueno, pero como es Peñalolén, probablemente, como soy alcaldesa de oposición, quizás no se quiere visibilizar eso de tal, fue la ministra de la Mujer y nunca más. Déjeme despejarle el punto para que Raúl nos diga también si comparte lo que dice la alcaldesa Leitao, en el sentido de que esto tiene algo de político también, Raúl, en hacer diferencias de las cuales se habla. A ver, Rodrigo, yo de verdad, con la Carola nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos mucho. Y a nivel de alcaldes, créame que hay una situación totalmente distinta de lo que se ve a nivel nacional. Nosotros, los problemas que vemos los alcaldes son transversales, ¿eh? La delincuencia no tiene militancia. Yo nunca he escuchado a un delincuente hablar de su militancia. Por lo tanto, si nosotros, que tenemos una parte de la autoridad como alcalde, nos preocupamos de esto desde el punto de vista de política militante, creo que estamos haciendo una gran contribución a no resolver jamás el problema. Me explico. Yo creo que lo que dice la Carola es muy verdad, porque este es un país de grandes inequidades. Nuestras ciudades son construidas en la inequidad, que llevan un poco a eso. Y yo creo que lo que debiera ocurrir en el país, es que debieran de usar más lo que usamos los alcaldes, porque mi querida Carolina habla de algunos problemas que ella tiene y que es evidente que tiene en Peñalolén. Pero también tenemos que hablar de cosas que hemos visto en la asociación y con Germán Codina, que es nuestro presidente hoy día, ¿no? En el sentido de la coordinación de los municipios para salir de esto. Pero esto no lo va a resolver ningún municipio. Si ustedes leen la ley orgánica constitucional de municipalidad, el tema de seguridad no sale... Mire, búsquese a Champoleón para que se lo busque y no lo encuentra. Nosotros somos coordinadores de un territorio y de un equipo, un grupo de personas que es la comunidad. Y tenemos que trabajar con ellos para su calidad de vida. Y evidentemente la sensación de seguridad es un elemento esencial en su calidad de vida. Ya, pero no pueden incidir en otro tipo de situaciones. Podemos incidir, Patricia, en muchas cosas, pero desde nuestro rol. Porque cuando los municipios nos votamos a policía, lo hacemos muy mal. Y si la policía se vota a municipio, lo hace muy mal. Entonces aquí pescamos las instituciones que la República tiene. Las policías, PDI y Carabineros.
El Ministerio Público, que juega un rol esencial. Antes el Ministerio Público parecía que era un ente abstracto. No, el Ministerio Público nos representa a nosotros, a la sociedad, en los tribunales cuando hemos sido víctimas de un delito. Muy importante, los tribunales, y yo no los veo en la función de los tribunales, porque yo veo un juez de garantía que una parte de los tribunales, ¿no es cierto?, con una sentencia en un sentido. A las 2 semanas, la Corte de Apelaciones, que es el mismo Poder Judicial, falla en un sentido contrario, y a los 3 o 4 meses, pues la Corte Suprema sale con otro fallo. Entonces, ¿dónde está la para usted, coordinación? alcalde, más allá de que tenga que ver con un número mayor de carabineros o que se instalen más drones o cámaras de seguridad, para usted el punto principal o donde falla toda esta cadena es en lo que pasa en el Poder Judicial, en los tribunales, ¿o dónde? Es ¿A que quién lo atribuye? ¿Cuál es el punto que usted considera que no? A eso iba, Patricia. No está si operando? lo radicamos en el Poder Judicial, estamos fregados también. Si lo radicamos en la policía, estamos... Aquí lo que corresponde es una coordinación de todos estos elementos para que actúen conjuntamente, porque no todos los chilenos son delincuentes. A todos los alcaldes nos han enseñado, las policías y el Ministerio Público, que los delincuentes son prácticamente los mismos. Aquí lo que tenemos que hacer, y esto sí lo tiene que liderar el gobierno de turno, nuestro gobierno en este minuto. Primero que nada, una coordinación de las policías, que no existía y cada vez está viéndose más. Segundo, un actuar en la reinserción, pero fundamentalmente en la red, en prevenir en los delincuentes primarios que no sigan en el tema. Y la reinserción en la sociedad. Tercero, los tribunales. Cuarto, la sociedad. Si esta cuestión, los primeros en resolverla vamos a ser nosotros, los ciudadanos de a uno. Que somos los que mejor advertimos cuando hay algo anómalo. Entonces, si hay coordinación en esto, si usamos la tecnología, no solamente para tener cámaras, porque las cámaras al final alcalde, nos sirven para prevenir, eso, sirven mucho como elemento de prueba. Para eso se necesita, para esa prevención se necesita mucho recurso. Sí, pero lo que pasa es que perdón, está... al tiro, Carol. Sí. No, Rodrigo. ¿No? Primero, voluntad. Los recursos a veces no son lo esencial. ¿no? Sí, o sea, lo son. Yo no comparto probablemente porque tengo una experiencia distinta a la que tenemos nosotros, pero tenemos el per cápita nuestro es de 220 mil pesos por habitante, el de Raúl es de 1.200.000. Entonces, obviamente que claro, tenemos diferencias, el de Las Condes 900.000, etcétera. ¿Y eso se percibe en qué tipo de cosas? Por ejemplo, instalar cámaras de seguridad, sí, drones. o sea, es que lo que pasa es que esto es como en una casa. Sí. Y yo te puedo decir, tiene que ver con el estándar de la mantención de áreas verdes, tiene que ver, se replica cuánta iluminación yo puedo instalar en el año, cuánta pavimentación puedo hacer, la inequidad, digamos, se refleja igual que en una casa en los términos de ingresos. Yo me puedo comprar un aire acondicionado, pero después ¿cómo pago la luz? Esto es lo mismo, yo puedo poner pasto en toda la comuna, pero después ¿cómo pago el agua para mantenerlo y para regarlo? Claro, pero entonces, en términos de seguridad, ¿qué cosa usted considera que le gustaría que estuviera ahí en su comuna, pero que no puede acceder por temas de recursos? Mire, esto es vital. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que durante estos últimos años, desde el 2015 en adelante, para no echarle la culpa solo a este gobierno, han ido bajando los recursos, por ejemplo, que nos entregaban a los municipios a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito para todo lo que es el ámbito de la prevención. Recursos para recuperar espacio público, para iluminar, para organizar a la comunidad, alarmas comunitarias, etc. Y también, ojo, para la prevención social. Nosotros en Peñalolén instalamos un centro de prevención social. Nosotros podemos demostrar hoy día que toda la acción que hemos hecho preventiva tiene resultados. El problema es que si nos siguen bajando los recursos, nosotros va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de sostener. ¿Y cuánto? Pero eso, un solo dato. Sí, solo para aclarar el punto, la cantidad de jóvenes infractores, pero ha aumentado la reincidencia y eso tiene que ver con cómo tratar a los jóvenes y niños que ya están insertos en este sistema. Para aclarar solo el punto, esa baja de recursos que usted dice que viene de no solamente de este gobierno, sino desde antes, ¿es algo que afecta solo a su comuna o en general a los municipios? En general a todos los municipios. En esos ítems. Se aprobó esto de los planes comunales de seguridad, fueron mal evaluados por el Ministerio de Hacienda en una evaluación que a mi juicio es porque nunca han estado en la calle, yo creo, nunca nos han ido a acompañar un día al municipio para saber cómo funciona y cómo se opera el sistema. Se hizo una mala evaluación, pero al final terminaron castigando a los municipios que lo habíamos hecho bien, que nos gastamos bien la plata, que la rendimos a tiempo, que logramos mostrar resultados, terminaron castigando a todos los municipios y le quitaron a la subsecretaría el presupuesto para los fondos de prevención. Solo para aclarar el tema de los recursos, Raúl, su comuna, Vitacura, ¿cuánto aporta el Fondo Común Municipal? Rodrigo, 2 de cada 3 pesos que recauda Vitacura van al Fondo Común Municipal. Pero eso no es el tema. Porque en el Fondo Común Municipal podríamos también hacer muchas mejores cosas. ¿Sabe cuánta plata con cuánta plata los municipios subsidian al Estado por la excepción de los roles de sector?
500.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánta plata los municipios dejamos de percibir por no ser sujetos de IVA? 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, el Fondo Común Municipal, mire, es que si nos quedamos discutiendo si esto es de clasismo o no clasismo, o criticando lo que hizo el gobierno anterior, el anterior o qué sé yo quién en la historia, a lo mejor Bernardo Higgins en su época no tomó medida con los serenos en esta materia, estamos jodidos. Lo que aquí corresponde es que nos sumemos todos, y creo que en esto es donde los municipios tenemos un rol fundamental. Mire, el municipio es la organización esencial en este país para la descentralización y la modernización del Estado, que son los dos temas más en boga hoy día en cuanto a un Estado moderno. No estamos haciendo muchas cosas. Hay una comisión de descentralización, como Asociación Chilena de Modernización del Estado, bien digo, como asociación vamos a intervenir, nos invitó el ministro Chadwick la semana pasada, pero tenemos que entender que esto es un tema que tenemos que tratar de una manera distinta, porque con la modernización de las policías, y la modernización de las policías no es ver cómo se van a fiscalizar los fondos reservados de Carabineros, eso es importante, pero lo esencial es que la policía actúe hoy día como algunos gestos que me hacen ser optimista que se están dando. Por ejemplo, todos crecimos escuchando el concepto de estamos estudiando el sitio del suceso, todos lo escuchamos, ¿no sé? Hoy día las policías están trabajando las bandas, si los delincuentes no son tantos. Y son reincidentes en su tremenda, grandísima mayoría. Quiero seguir avanzando en ese tema, Raúl. Entonces, con esto, termino, Rodrigo, con esto podemos ir adelantando. Es lo más preventivo que se puede hacer en materia de seguridad. Adelantarnos. ¿Quiénes son los que delinquen? Fulano, sutano y merengano. ¿Cómo lo hacen? De tal y cual manera. Entonces estamos previniendo el tema. Solo para despejarlo, quiero seguir avanzando en eso con la Carola también, pero ¿usted ha recibido su comuna o ha visto en otras comunas un trato preferente? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo discrepo un poco de la Carola. El 89% de los recursos que la Subsecretaría de Prevención del Delito ha aplicado en la región metropolitana están en las comunas del sector poniente. Probablemente la Carola tiene un problema como el patito feo, porque está muy aledaña al sector oriente. Segundo, yo nunca recibí un peso en Vitacura y me parece muy bien. No tengo ningún complejo, ningún apuro. No tengo ningún problema, Rodrigo, en hacer un tremendo aporte al Fondo Común Municipal y si podemos hacer más. Doña Carola, que me conoce en mi vida municipal, sabe que siempre estoy colaborando y trabajando con los colegas distintos. Me da lo mismo su militancia política, porque lo que nos importa a nosotros y nuestro tema en los municipios son las personas. Y en materia de seguridad tenemos que trabajar así. ¿Usted tiene barrios críticos en su comuna, alcaldesa? No tengo ni un barrio crítico de este año, no se nos asignó ninguno. Entonces, ya haya designado como haciendo los 33 de la fama. Ninguno. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razones? Uno nunca entiende bien, se supone que hay índices, cosas, bueno, pero al final yo quiero destacar algo que dice Raúl, que es muy importante. En términos de ingreso y de lo que tiene que ver, hay dos preguntas que hay que hacernos. Una es, ¿redistribuimos mejor los recursos o generamos recursos nuevos para los municipios que tenemos problemas? O las dos cosas. O las dos cosas. ¿O cómo lo hacemos? Porque en la práctica lo que hoy día debiéramos tender como Estado es a tener un per cápita mínimo por comuna que a todos les correspondiera un poco. Es decir, un estándar de ingreso mínimo para cada una de las comunas. Y después que dependa de la gestión de los alcaldes, proyectos, innovación, etcétera. Pero además yo quiero destacar algo. Tanto Vitacura, Las Condes, con quienes Peñalolén tiene convenio y hemos hecho cosas juntos, yo quiero destacar que es así, es absolutamente así. Cuando yo he tenido problemas de agua, ¿quién me manda un camión al GIE? Raúl Torrealba, para poder entregar agua a mis vecinos. O sea, pero no podemos, la política pública no puede depender de la buena onda del alcalde de turno. Tiene que ser una política pública permanente. Y eso por lo mismo con el alcalde Lavín también, hemos hecho cosas juntos, pero en la práctica no podemos depender de su buena onda, porque si el alcalde no quiere hacerlo, políticamente no le interesa, no lo va a hacer. Y por lo tanto la política pública, y yo aquí quiero ir a algo que decía Raúl, que es muy importante, el tema de que hoy día tenemos perdido el foco en materia de seguridad. Pero ¿se está perdiendo la batalla? Perdido el foco. Yo creo que la gente siente que la batalla se está perdiendo. ¿Y sabes por qué lo siente? Porque la percepción de inseguridad es infinitamente mayor a cualquier... Tú le hablas del índice de victimización y aunque le digas que el índice bajó, es tan poco significativo o está en el margen que la gente toda, si tú le preguntas a quién le robaron, a tu familia, a alguien le robaron, todos te van a decir que sí, o a ti, o a un familiar, o a un vecino. Todos conocen Lo a otro alguien que le que robaron. los medios de comunicación no es malo, digamos, bueno, pero también las redes sociales. Antes tú no te enterabas de lo que ocurría. Hoy día hay imágenes, videos, se suben a la red, tú te enteras de lo que le ocurre a todo el mundo. También hay un tema ahí que influye en la percepción. Pero yo creo que lo más importante de por qué yo creo que estamos perdiendo el foco y que podríamos llegar a perder la pelea
pelea es si no nos damos cuenta hoy día que estamos enfocados solo en el tema del control y la fiscalización como eje fundamental. Aquí hay estudios que han dicho que se gasta cada 2 pesos que se gastan en prevención o 1 peso, se gastan 9 en control. Y resulta que aquí tenemos un problema. Los infractores son los mismos. Yo le he dicho aquí a los carabineros, he hablado, oye, ustedes están jugando al Tom y Jerry, están persiguiendo a los mismos tipos. Yo tengo los datos, los saqué del último mes y medio de las detenciones en Peñalolén. Si bien habían aumentado los delitos, también han aumentado las detenciones. Están el 70% hoy día libres. Libres porque es receptación, o sea, la persecución, carabineros arriesgan la vida, todo, y después la persona está libre. ¿Por qué? Porque era receptación. Dice ¿Y la usted qué es lo Raúl, que es que estamos perdiendo el perdiendo? Hay que foco. cambiar la Sí. norma. Este es su gobierno. A gran honra. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice estamos perdiendo el foco, busca un responsable en esto, Raúl. Es que la pérdida del foco, la linterna mágica se nos perdió hace muchos años. Se nos perdió cuando politizamos todo en este país. Si esta es una cuestión, no es de secretarías generales, esta cuestión de bienestar de la comunidad, que es una cuestión transversal. Ya decía, el delito no tiene militancia. Hoy día, en una carta al director en el Mercurio, Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice una cuestión que a mí me hace mucha fuerza en materia del foco. Él dice, en relación al derecho a reunión, dice, oye, esta cuestión no le saquemos cálculos para allá o para acá. Esta es una cuestión que tenemos que trabajar como nación. En esto es exactamente igual. Me cuelgo de Sergio Mico en esto y digo, esto es el tema de la seguridad. No lo tenemos, saquémoslo de los conglomerados electorales o políticas. Esto es una cuestión de calidad de vida. Si esto no tiene militancia, aunque parezca majadero, esto es una cuestión que tenemos que tratar adecuadamente, porque los temas los sabemos, si los temas los conocemos, ¿no? Carola les acaba de decir, ella sabe más o menos quiénes son los buenos y los malos en Peñalolén. Yo sé también lo que pasa en Vitacura. Sabemos dónde ocurre el asunto. El otro día se viralizó muy fuertemente un lamentable suceso, una señora que es asaltada, en una cuestión que pasó hace más de 2 meses. Eso nos permitió trabajar muy firme con la PDI, con Carabineros, y establecer todo un programa que evidentemente no vamos a decir públicamente, cosas que están haciendo en Peñalolén, cosas que hacemos en Vitacura, de trabajar conjuntamente, y resulta que no todos los portonazos son en el mismo lugar. Se concentran en determinadas maneras, tienen características. Podemos ir avanzando en este sentido, pero requiere que hagamos en esto un encontrar el camino, y ese encontrar el camino requiere conducción. Sí, aquí hay un llamado al gobierno y yo creo que los alcaldes estamos dispuestos a hacerlo todo. Trabajemos juntos en esto, que los parlamentarios luego legislen en términos adecuados, que no legislen cualquier cosa, nos pasen la obligación a nosotros y no los recursos, que no podemos hacer nada. Sí. Y tercero, que los tribunales, porque yo noto que las policías están reaccionando positivamente, pero por Dios que es decepcionante, Rodrigo, y eso le ha pasado, no tengo ninguna duda a la Carola y a mí, llegar con nuestra gente a un tribunal, con una banda que hacía desarticulada el día anterior, y el juez de garantía dice, es que no había flagrancia. Y por un tecnicismo, nos quedamos con los delincuentes nuevamente en la calle, y los delincuentes, incluso cuando salen de la cárcel, no salen a visitar a la familia. Tienen preparado desde que están dentro de la cárcel el nuevo golpe que van a dar. Por eso yo preguntaba, si acaso, de acuerdo al mismo diagnóstico que decía la alcaldesa, ¿qué es lo que se tiene que corregir entonces? ¿Es la normativa? ¿Son las Yo leyes? creo La que coordinación. Hay varias cosas, pero hay varias cosas, porque aquí el tema es el siguiente. En el ámbito de la seguridad está el tema de la prevención social y situacional, son muy relevantes. Más iluminación, mejoramiento del espacio público, eso incide directamente en la seguridad. Está comprobado técnicamente, digamos, y científicamente. Tenemos también el ámbito del control, que obviamente hay que seguir. Las cámaras, los trabajos que hacemos, lo preventivo, los móviles, etcétera, son necesarios, pero son una parte, los drones, etcétera. Y por otro lado tenemos todo lo que es la coordinación interinstitucional, que son carabineros, fiscalía, municipio, que lo hacemos a través de los consejos de seguridad. Nosotros tenemos además una mesa jurídico-policial donde vemos casos específicos, etcétera. Pero también hay un tema que yo creo que nosotros hoy día no hemos abordado, que es la prevención social. Y ahí yo creo que es donde estamos fallando, porque si tú miras las cifras, estamos deteniendo a los mismos,
Entonces estamos trabajando de más. Tú dices, ¿necesitamos más carabineros? Sí, pero yo digo, no vamos a poder tener un carabinero por cuadra. Y resulta que lo que estamos haciendo hoy día es que es Tom y Jerry. El carabinero está persiguiendo a la misma persona 20 veces en la semana, 20 veces en el mes o 20 veces en el año. Entonces, cuando yo digo que está más puesto el foco, porque nos hemos dedicado más al efectismo que a la efectividad. Y cuando hablamos, por ejemplo, a propósito, mira, un solo ejemplo, el tema del control de identidad a menores de edad. O sea, yo creo que es el peor de los mundos, creer o hacer creer a la gente que porque efectivamente el diagnóstico es que están infringiendo jóvenes menores de edad, etcétera, por los portonazos, por lo que vemos en la televisión, creer que porque se va a aprobar una ley como esa, van a disminuir los jóvenes infractores. O sea, perdón, hoy día los detenemos infringiendo la ley, no haciéndole un control de identidad, los detenemos en un portonazo y toda nuestra ley de responsabilidad penal juvenil tiene tremendas falencias. ¿Coincide con eso usted, alcalde? Lo comparto absolutamente. Lo comparto porque aquí, como dice la Carola, y en esto coincido con ella, se ha desviado el foco. No estamos yendo al fondo del tema. Estamos yendo, es como en el toreo, estamos yendo al paño, no al torero. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay razones por las cuales parte el delito. O sea, pero nos equivocamos cuando discutimos el control preventivo para 16 o 14 años. ¿Esa es la discusión que hay que dar, alcalde? Yo creo que eso, a ver, el control preventivo que lo tienen las policías en todas partes del mundo. Yo cuando voy al dentista, me entrar al edificio donde está mi dentista, tengo que mostrar el carnet de identidad y no me molesto, no me siento menospreciado, ni mucho menos. Yo creo que las policías en el mundo pueden ejercer controles preventivos. Confiemos en la policía, tengamos cómo controlarlos a ellos también. Pero lo importante no está en eso, porque eso es ver lo que ya está. Vamos adelantándonos para que cada día menos jóvenes sean delincuentes. ¿Para eso qué necesitamos? Una mayor acción de la familia, primero. La familia tiene un rol brutal aquí que está cada día dolorosamente más ausente. Segundo, veámonos en el diseño de nuestras ciudades. Si de repente muchos de nuestros chilenos en la mañana despiertan, se levantan y no tienen dónde estar. Entonces se paran en la esquina, se juntan con otro que viene tan aburrido como él y tan ocioso como él y empiezan y se le ocurre porque vieron en una serie de televisión o no sé qué cosa, le vienen las malas influencias, las malas ideas, o el otro problema brutal que no nos olvidemos, el tema de la droga. El tema de la droga puede estar, yo creo y me temo lamentablemente, inserto como caldo de cultivo para el resto del delito. No los mezclemos los dos, son distintos. Pero los que están en la droga no están 40, como decimos los abogados, 24/7 en la droga. Se hacen un trabajito, 2 trabajitos a la semana. ¿Y el resto de la semana qué es lo que hacen? Carola, no escriben libros. En Peñalolén, ¿hay buena coordinación con la policía, con los fiscales? Tenemos buena coordinación con la policía, con algunos fiscales, no todos. Yo creo que el fiscal Peñalolén Macul, que con él nos llevamos increíble, creo que hemos logrado hartas cosas, de hecho se han desbaratado varias bandas, hemos trabajado en conjunto. Con la Fiscalía de Flagrancia menos, porque ahí yo también, por ejemplo, reclamo, lo he hablado con el fiscal Guerra, lo vamos a resolver, que es, por ejemplo, que los fiscales, en el caso de Peñalolén, de Macul también, no concurren a tomar declaraciones a las víctimas a la comisaría. Entonces, por ejemplo, el móvil policial que estuvo involucrado, por ejemplo, en la noche en un delito, tiene que partir a la Florida durante todo el día y puede terminar a las 2, 3 de la tarde en declaraciones de testigos, declaraciones, y ese móvil está fuera de la calle. O sea, un móvil menos pero eso no ocurre ni en Providencia, entiendo que tampoco en Las Condes, no sé en Vitacura, pero ahí los fiscales van a la comuna a tomar declaración. Esas son cosas de inequidad que yo pregunto por qué. Y a mí me dicen, no, mire, es que no tenemos un lugar donde hacerlo. Me demoré una semana en tenerle una oficina para que le mandé al mayor un computador y todo lo que necesitaba y muebles para que hiciera la oficina. Bueno, ahí está. Virgen, como dice, porque no van. Entonces yo se lo dije al fiscal Guerra, lo vamos a resolver, él se comprometió conmigo a hacerlo, pero esas son las cosas que uno dice, ¿por qué ocurren? ¿Por qué se toman esas decisiones de repente que tienen que ver con que, oye, quizás el lugar es menos cómodo probablemente, o no sé, no tengo idea, pero... ¿Y la gente se atreve a denunciar en Peñalolén? Yo creo que cada día más, yo creo que también eso tiene que ver con las cifras. Nosotros muchas veces los vecinos, oye, aquí han ocurrido 10 asaltos.
Y tú vas a ver la cifra y hay 1. Entonces yo le digo, oiga, si usted no denuncia, aunque sea la bicicleta, aunque sea el balón de gas, porque estamos hablando de repente de cosas que son más sencillas. Entraron por el patio de la casa, saltaron la reja, le robaron a la señora el balón de gas. Eso es muy común. Dice la señora, aquí voy a denunciar un balón de gas. Entonces nosotros hemos promovido la denuncia. ¿Y dónde hemos promovido más la denuncia? En el tema del tráfico de drogas. Porque ahí la gente dice, bueno, pero si todos saben, todos dicen, todos saben que aquí en la esquina trafican. Y le digo, ¿usted ha denunciado alguna vez? Tenemos nosotros un programa especial de denuncia anónima. ¿Alcaldesa? El denunciante es la municipalidad, no el vecino, justamente para tener Que nos quedan algunos minutos nada más, pero no quiero dejar de preguntarles si acaso coinciden con este diagnóstico que hacía el alcalde Codina, en el sentido de que a él le llamaba la atención el poco impacto que había provocado la muerte de estas 5 personas en un local de tragamoneda asesinadas, y que decía, bueno, la reacción es muy llamativa, diferente a lo que habría ocurrido en otra comuna. Eso tiene que ver con la normalización del delito. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aspirar a cortar definitivamente. Mira, esto es como el tema que nos pasa a nosotros con los fuegos artificiales. La población es como que se acostumbró. Y a algunos les da rabia, y bueno, le reclama a la alcaldesa, por supuesto, que no es delito, además es una falta, pero pucha que es desagradable estar durmiendo y que empiecen a sonar unas detonaciones que además tú no sabes si son armas, si son... ¿Y qué es lo que pasa? Que se va normalizando. Oye, es como la gracia, están celebrando un partido de fútbol, hay un velorio, no sé qué, porque da lo mismo la razón. Y finalmente termina normalizándose en la comunidad, entonces nadie denuncia. ¿Le llamó la Sí. atención a usted, alcalde? ¿Habría sido otra la reacción, Raúl, Mire, de a lo que mí- pasó en Puente Alto si hubiese ocurrido en una comuna del sector oriente, por ejemplo? A mí me llama... No, si hubiese ocurrido en una comuna del sector oriente, le garantizo que ustedes están haciendo este programa desde el lugar. Léanse la columna de Carlos Peña hoy día al Mercurio, también le pega un palo a los medios. Dice que bueno, de repente... y a la autoridad también. Sí, no, es Porque que a nosotros nos pega todas las semanas. Esta vez le tocó a los medios. Claro. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de repente, y esto tiene mucho relación con lo que dice la Carola de la pérdida del foco. Si de repente estamos por un delito de muy poca monta, todo delito es importante y trascendente, pero el robo de una cartera y la muerte de 6 personas allá, con otra cuestión que hay detrás también, que por suerte se está legislando, el tema de los tragamonedas, que son una fuente de delito, de tráfico de droga, de ilegalidades y de violencia enorme, y que se está dando en todo el país. ¿Y los municipios no pueden hacer nada con eso? Sí, a eso precisamente es lo que voy. Porque los municipios, y yo cuando digo que no somos policía, no me estoy lavando las manos y corriéndome el tema. No, tenemos que asumir nuestro rol. Por ejemplo, la Carola mencionó iluminación, mantención del espacio público, muy importante, tarea nuestra. No dar patentes para este tipo de cosas. Pero tampoco nos olvidemos una cuestión, en la pérdida del foco. Aquí somos tan centralistas que estamos preocupados por 2 cuestiones que pasaron en Santiago en las 2 últimas semanas. Yo no he visto un alcalde de la 9ª región aquí, los colegas nuestros de la 9ª, que eso sí que lo pasan mal. El alcalde de Ercilla, que le toman la municipalidad y los funcionarios tienen susto ir a la pega. El alcalde de Padre Las Casas. Esta cuestión es importante. El presidente de mi partido el otro día dijo una frase que a mí me gustó mucho. No voy a dar el nombre para que no me rete. No estamos legislando para tal gran cadena de supermercados. Estamos legislando para todo Chile. Ahí está el supermercado, el emporio, el kiosco, la pyme y todo. En este caso pasa lo mismo. El tema del delito, si de repente yo soy tremendamente eficiente, que no lo he sido, siempre que hay un delito basta para estar preocupado, van a delinquir un poco más allá. Si no atacamos el origen, los delincuentes. Por lo tanto, el defender el delito, que es lo que he visto en estos momentos, puede tener un resultado en lo inmediato muy importante, pero si no trabajamos a nuestros jóvenes, si no trabajamos a las bandas, si no les damos elementos a las policías para que se coordinen, o si no seguimos empujando al Ministerio Público para que haga lo que está haciendo. La Carola hace un aplauso al Ministerio Público, una crítica. Yo estoy muy conforme con lo que veo en Vitacura, que ellos bajaron del Olimpo y entendieron que son una institución del pueblo. Y tienen que estar inmiscuidos, trabajando con nosotros, porque si no, no vamos a resolver esto. Y que los magistrados entiendan que el bien más cuidado por todo el mundo, por todas las instituciones, es la calidad de vida de la gente, los derechos humanos de los cientos y cientos de miles de damnificados que hay en el país y que de repente, por un tecnicismo, sienten que no tienen derecho, que nadie se preocupa de ellos, que están votados y están a la deriva en esta sociedad. Es un tema que daría para conversar mucho más rato, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Alcalde, alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. También a Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Y nos vamos a recorrer el mundo, vamos a ver cuáles han sido las noticias más importantes que han ocurrido fuera de nuestras fronteras, y ya continuamos con Estado Nacional.
Los 15 puntos de diferencia que marcaron la victoria del kirchnerista Alberto Fernández sobre el presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias trasandinas se sintieron en el mercado. El peso argentino se desplomó. Las acciones albicelestes en Wall Street perdieron hasta un 60%, mientras que el dólar pasó de 45 pesos venta el viernes pasado a estar en casi 60 pesos esta semana. De la separación de niños de sus padres en la frontera al endurecimiento de los requisitos para solicitar asilo, Trump ha ido materializando una a una las amenazas que ha hecho en contra de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. El anuncio de este lunes es parte de la reforma migratoria que el mandatario anunció el pasado 16 de mayo, cuando aseguró que le daría residencia solo a migrantes calificados y con capacidades económicas. El gobierno de Estados Unidos aseguró que a partir del próximo 15 de octubre rechazarán a los solicitantes de visa temporales o permanentes por tener bajos ingresos o recibir subsidios públicos. La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y asegurando que los migrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos, evitando que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública obtengan una tarjeta de residencia. El aeropuerto de Hong Kong retomó sus operaciones luego de 2 días de paralización. La ciudad sigue bajo tensión tras las nuevas jornadas de protestas y violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió una investigación imparcial sobre los hechos de violencia en la región. Al menos 6 policías heridos dejó un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Pensilvania. La balacera se desató cuando agentes policiales ingresaron a una vivienda por un caso de narcóticos. Fue entonces cuando el atacante abrió fuego. El presunto implicado se entregó a la policía luego de estar 8 horas atrincherado en la residencia. El hecho se produce recién a 2 semanas de los tiroteos masivos ocurridos en Texas y Ohio. Hoy tenemos harto tema para conversar, pero aprovechemos este recorrido por el mundo para comentar un poco lo que pasó al otro lado de la cordillera, ahí en Argentina, con estas primarias, donde yo creo que ni el más optimista de los Fernández, Alberto y Cristina, pensaron que iban a obtener una diferencia tan amplia con Mauricio Macri. De ahí vino todo este desastre en materia económica, ha renunciado el ministro de Hacienda. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en ese país? Bueno, hay que ser argentino para entenderlo, partamos por ahí, ¿ya? Y en segundo lugar hay que ser peronista, pero mirado desde la cosa más de Chile, es un golpe a un gobierno y a un modelo que trató de ir contra esa cultura argentina y peronista con una ortodoxia, además que no la pudo aplicar, llena de flexibilidad, de pragmatismo, y el resultado al final, en mi opinión, es que el pueblo argentino elige al peronismo, incluso el reunificado, Massa apoyó a estos muchachos, y le perdona a Cristina la corrupción. O sea, entre el bolsillo, las papas fritas, perdona. ¿Y usted se la perdona? Porque aquí muchos en Chile están celebrando, dicen que son aliados con ellos, van a visitarla. ¿Usted está de los que le perdona la corrupción a Cristina? No, yo no perdono la corrupción en ninguna parte y a Argentina tampoco. Ahora, sí hago una salvedad. Tengo el privilegio, no soy amigo, tengo el privilegio de haber conocido a Fernández, porque Fernández es muy amigo de Carlos Ominami. De hecho, yo una vez comí con él. Y él ahí contó por qué se había ido. Y él estaba hasta aquí, con la mala política, la mala gestión y la corrupción. ¿Y quién pagó, Pancho? ¿Quién pagó? Ominami. Bueno, oye, Patricia, yo quería hacer un par de reflexiones. El problema argentino es muy largo. Pero en este último tiempo, bajo el gobierno de los Kirchner, el problema argentino tomó unas dimensiones increíbles. Fíjate que cuando toma el gobierno Néstor, el gasto público está en 26-27% del PIB. Cuando lo deja Cristina en 2015, está en el 47%. Generó el sistema de clientela, de proteccionismo, de privilegios más impresionante que ha habido en Argentina, lo que es mucho decir, para no hablar de toda América Latina. Ahora, ¿qué hace Macri frente a esto?
y un déficit del 8% del PIB, no hay que olvidarlo, y una inflación galopante, por supuesto. Trata de bajar un poco el gasto público. No con una ortodoxia ni neoliberalismo, si apenas logró bajarlo en 3 puntos al 43, algo por ciento. O sea, hizo pequeños recortes para tratar de estabilizar una economía que venía absolutamente desbandada. Ahora, eso por supuesto implica un resentimiento social, la gente se resiente, desde el empresario, porque en Argentina todos maman del Estado. Claro, esa es la una cuestión pacha muy industrial, impresionante. pues. Todos tienden a reclamar, porque todos buscan volver al sistema donde el Estado le daba alguna prebenda, algún privilegio. Eso Macri no intentó romperlo, de verdad. Intentó moderarlo un poquitito. La gran crítica a Macri que viene desde los sectores de la centro-derecha es que no hizo lo suficiente, que no tomó medidas duras al primer momento como para poder estabilizar la economía argentina, y hoy día está realmente en un desastre económico. Sí, quiero aprovechar ahí de comentar lo que dijo en una entrevista al empresario José Jurasek el día de hoy, donde decía: a Piñera le va a pasar lo mismo que a Macri si no logra hacer que la economía crezca. Ya, pero ahí tenemos una cosa para ser psicólogo ya. Cristian. No, Alberto quería... Sí, yo quería decir algo. Esa entrevista es muy buena, pero acuérdense que son ex socios, ¿no? Son otro tipo de pelea. Claro. La patria financiera. A ver, yo creo que hay dos puntos que yo remarcaría. Primero, en términos del proceso político, no solo argentino, latinoamericano, de los últimos 20 años, lo que da la impresión, en el caso chileno es bien evidente, porque se repitieron 2 veces presidentes, ¿ya? E incluso hoy día se habla nuevamente si Bachelet pudiera volver y qué sé yo, es esa incapacidad de salir del ciclo político. O sea, no hay manera de salir y nos quedamos pegados, y cada vez la capacidad de legitimidad de ese sistema político va en decadencia, y sin embargo la única forma de seguir es repetirlo, ¿ya? Con muy poca innovación, muy poca capacidad de hacer cosas nuevas, y las cosas nuevas rápidamente morigeran su novedad y más bien buscan un territorio más conocido. Entonces yo creo que eso primero hay que tenerlo en cuenta, porque estamos finalmente volviendo de una manera colateral a Cristina. Y Cristina venía a ella y estaba Néstor. O sea, estamos hablando de un proceso donde Macri, como novedad, independiente de cuál sea, independiente que sea de derecha, qué sé yo, no pudo vertebrar algo. Nada, de hecho. Y es una incapacidad política que es de él, pero también es sistémica. O sea, se está viendo en distintas partes, y probablemente vamos a seguir sintiendo esa situación de manera más generalizada. Ahora, en términos políticos, llama la atención en ese sentido la habilidad de la jugada de Cristina. O sea, es impresionante. O sea, porque no es fácil. O sea, yo no creo que en Chile haya muchos políticos que tengan la capacidad de llamar al que internamente dentro de su sector era su peor enemigo, ¿no? Porque esa es la situación. O sea, Alberto Fernández era el gran crítico de Cristina en el gobierno, por eso él termina saliendo, ¿no? Y finalmente llamarlo, llegar a un acuerdo, establecer un protocolo de acción conjunta, quedar de segunda, ¿no? Quedar de segunda, a sabiendas que es alguien que tiene una personalidad, que no va a llegar a decir no, después esperar que me diga Cristina algo, ¿no? Y a construir en vista y en razón de su interés político. Creo que esa astucia, esa capacidad política, que parece muy obvia porque uno dice, bueno, pero es que las alternativas que tenía eran muy malas, sí, es cierto, pero uno ve todo el tiempo, en el caso de la política chilena, hay gente que no es capaz de hacer un acto de esa naturaleza y es capaz de comerse un futuro de desdicha con tal de no hacer ese gesto. Yo tengo un detalle, Alberto, también su futuro judicial. Sí, por eso digo que las posibilidades que tenía el otro lado eran... Cristina tiene gran interés en no ser juzgada por la gran cantidad de causas que tiene. Eso te aseguro que lo van a arreglar, no hay problema. Yo tengo dos puntos. Y lo que planteaba también en el fondo, si hay ciertas lecciones o algo que se puede mirar al otro lado para lo que yo voy se a la izquierda y a la derecha. Ya. Yo tuve el privilegio de leerme esta semana el libro de Cristina. Fue un bálsamo de aprendizaje, de pasión, de una tragedia que relata. Yo se los recomiendo a todos porque es un libro... ¿Se llama Sinceramente? Sinceramente. Claro, pero es un libro de política profunda realmente. A Alberto Fernández, pese a que cuando lo lanza, todavía no lo había anunciado, lo menciona 350 veces, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, léanse el libro, disfrútenlo, porque hasta yo me dieron ganas de votar por ella. Ya. Dicho eso, son virtudes que tiene. A mí me impacta el doble estándar de la izquierda, no de toda la izquierda, dado la separación que hace Francisco hoy día. Me acuerdo cuando salió elegido Bolsonaro y vino a Chile, la gente rasgaba vestidura, no lo vamos a ir a ver, todo por lo que ha dicho Bolsonaro, técnicamente, y que cosas que dijo que eran muy condenables, por cierto, pero cosas que ha hecho todavía.
todo este drama que se pintaba de que el gobierno iba a ser un fascismo imperante, va avanzando a poquito. Todavía no tiene una concreción en la realidad. Y aquí la izquierda, pero vuelta. Y hoy día reaparece un gobierno que hizo cosas, que efectivamente está la corrupción ahí latente, que está todo lo que mencionaba Mauricio, el control del Estado, de los subsidios, que no se pudo revertir al final del día. Y hoy día muchos están celebrando, felices, los que nos criticaban por esto, y están poniéndose a la cola del nuevo mandato de este kirchnerismo renovado, que va a estar imperando en Argentina, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de separación. Entonces yo creo que hay un doble estándar ahí importante que creo que es justo mencionar. Respecto a la derecha, creo que Mauricio apunta al tema de fondo, la gradualidad o impactos. Se trataron de hacer ciertas cosas, se trató de revertir un curso económico bastante desordenado, imposible, muy complejo de resolver, y se hizo de manera tibia. Y aunque se hizo de manera tibia, tuvo un impacto tremendo. Si cuando a ti te suben la tarifa de la luz, del gas, del agua, entre 200 y 1000% en menos de 3 años, el impacto, ¿quién lo vivió? La clase media argentina. Entonces, por más promesas que tú le dieras, cuando a ti el Estado te lo está pagando todo, y después tratas de cuánto hubo de reforma del Estado, cuántos funcionarios públicos que no hacen nada. O sea, ¿qué es el programa? Un argentino me contaba el programa Con Trabajo, algo así. Decía, es como un subsidio al desempleo. No, subsidio al desempleo existe. El programa Con Trabajo es para financiar a gente que no hace nada. Y son 2 millones. Entonces, así hay una serie de medidas y complicaciones que yo creo que tienen que servir como enseñanza para también lo que está pasando en Chile. Hoy día, lamentablemente, estamos gobernando mucho más con encuestas que con decisiones concretas. Todas las medidas que se anuncian, que puede estar puramente de derecha, por así decirlo, terminan jaboneadas y convertidas en una cuestión que no sirve para nada. Y al final las encuestas... Esa es la política, la correlación de fuerzas. Bueno, pero cuando tú miras las encuestas para tomar decisiones y toda la semana sigues bajando las encuestas, estás mirando mal, o los instrumentos son malos. Eso es vergonzoso. Entonces, si seguimos así, claramente, la izquierda va a volver a ganar. Con todo el desorden que tiene, va a volver a ganar en Chile. Pero qué bien, y va a volver a borrar todo lo que trató de avanzarse de a poquito en este gobierno. Pero qué bien. Mira, creo que ojalá que la izquierda no aprenda nada de Argentina y aprenda de su pasado, o sea, la concertación de la época en que usó disciplina fiscal, moderación, propiciar a Chile como un gran país exportador, por ejemplo. Esos fueron los grandes logros de un Lagos o de un Elwin o de lo que sea. Argentina, que es 10 millones de personas dependientes de algún subsidio del Estado, casi 4 millones de empleados públicos. Si algo hay que aprender de Argentina es no hacer eso, seguir con una política de Estado limitado, pero eficiente, de esfuerzo productivo y de apertura hacia el mundo, que es todo lo contrario que Argentina ha hecho. Lo que pasa es que cuando uno empieza a pasar, que es un análisis que es legítimo, no digo que no, lo que pasa es que, pero cuando uno trata de homologar el fenómeno de la magnitud de la corrupción en Argentina, que tiene tamaño estatal, o sea, no es que no incide en las dinámicas del Estado, no es una corrupción que uno diga, bueno, es un delito grave, qué sé yo, pero en los grandes números no genera un impacto. Sí genera un impacto, son casos graves de corrupción. Cuando uno trata de homologar eso, ¿ya? Que tiene una historia larga en Argentina, larguísima, y que tuvo una historia muy conocida que tuvo que ver con estas mismas políticas que tú estás diciendo. O sea, la implantación de estas políticas en el gobierno de Menem, ¿ya? Estuvo súper asociado a esta dinámica de corrupción. O sea, no cabe ninguna duda. Entonces, son cosas separadas. Yo no digo que estén juntas, porque sería una irresponsabilidad. Tampoco podemos decir lo contrario. O sea, no podemos decir que un tamaño del Estado gigantesco y absurdo y clientelar me parece que es obviamente una vergüenza y ineficiente, y además de eso lesiona la igualdad ante la ley inclusive. Otra cosa distinta es pensar que efectivamente esta situación de Argentina uno tenga que decir, no, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí la única solución es el libre mercado y eso es lo que va a destruir la corrupción. Eso no es verdad y eso también hay que dejarlo claro. Sí, dejemos este tema. Pero ¿puedo decir una cosa, Mauricio? 15 segundos. Cuando tú reivindicas la concertación, que yo fui parte de ella, la concertación tuvo 2 grandes éxitos. 1000, pero 2. Que la ciudadanía nos premió: el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Y una comida ordenada sin inflación. Y la disciplina fiscal. Sí.
que fue fundamental. Pero nos castigó en la desigualdad. Y de ahí surgió nuestro mayor, de la desigualdad. Fíjate que la concertación hoy día, en mi columna de ayer, si nos reconstituyéramos, seríamos el 30% del electorado. Pero dejarían fuera a Mayol. Ellos son el 27% del electorado. Ya, ahora sí, lo que pasa es que viene un nuevo invitado. No me digas. Por eso vamos primero a revisar imágenes ¿Cuál de del los dos gran casos? programa que se viene bueno o el malo? esta noche, El Informante, y ya, mientras ingresa nuestro nuevo invitado. Creo que se siente. A casi 9 meses desde que el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió, tras recibir un disparo en la nuca en un confuso incidente mientras conducía un tractor en las cercanías de la localidad de Mucucuy, región de la Araucanía. Según la investigación del Ministerio Público, quien habría apretado el gatillo fue el entonces sargento del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón. En una pequeña sala de la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, donde se encuentra en prisión preventiva hace meses, nos recibe para responder todas nuestras preguntas. Justo después del noticiero, ahí El Informante, y saludamos al senador precisamente de Bópoli, de la región de la Araucanía, Felipe Kast. Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí, y ahí veíamos caso Catrillanca, en esta oportunidad Matías del Río conversando con Carlos Alarcón, imputado precisamente por la muerte. ¿Qué percepción tiene el senador con en lo que va todavía este proceso judicial? Bueno, claramente tuvimos una tragedia brutal donde falla de alguna manera el garante de la seguridad en Chile, y hoy día hay una investigación. Me alegra que el gobierno, en vez de esconder el tema, de simplemente hacer como que no existió una crisis, haya pedido un fiscal especial y tengamos hoy día un proceso judicial completo y profundo. Bueno, hoy entonces después del noticiero, ahí en El Informante con ese y otros temas con Matías del Río, pero hay yo diría 2 proyectos que están generando una serie de discusiones muy intensas en el último tiempo. Tiene que ver, por un lado, la propuesta de Camila Vallejo de bajar a 40 horas la jornada laboral, y por otro lado, esta indicación que ha anunciado el gobierno de establecer la jornada en 41 horas promedio semanales. Para conocer primero cuál es su postura al respecto. ¿Está o no de acuerdo con esa indicación, senador? Lo primero es decir que yo creo que aquí el gobierno, y se lo dijimos directamente en el comité político, creo que no actuó bien. Cometió un error. Y cometió un error, sobre todo importante, de forma, en el sentido de que es muy legítimo que el gobierno, cuando hay una demanda ciudadana como la de Camila Vallejo, que es legítima, es decir, quiero bajar las horas trabajadas, lo relevante, lo correcto, creo yo, es poder haber enfrentado este tema no en forma acelerada, no en forma ansiosa, abrupta, y eso creo que es lo que hizo la semana anterior, no la que pasó recién, donde afortunadamente nos juntamos con el gobierno. Le dijimos, mire, veamos los estudios, veamos el impacto, veamos que efectivamente tenga el impacto que todos queremos, que se pueda mejorar la calidad de vida, reducir las horas de trabajo, pero sin que bajen los sueldos, sin que esto signifique finalmente mayor desempleo. Pero y para creo que lo que decía un poco Pancho hace un rato... ¿Se apresuró el gobierno al decir que va a enviar esta indicación de bajar la jornada laboral a 41 horas? Yo creo que se apresuró. O sea, en el fondo yo habría preferido un modelo donde hubiéramos dicho, miren, ¿saben qué? Acá hay una demanda ciudadana, pero también enfrentamos otras dificultades, como por ejemplo los robots que están hoy día cambiando por completo la forma en cómo se está generando el mundo del trabajo. Por lo tanto, hagamos una comisión de 2 meses donde efectivamente enfrentemos esta demanda ciudadana con seriedad, con estudios, con aplomo, y creo que eso no se hizo en su primer momento. Hoy día veo al gobierno con más disposición a decir, bueno, pongamos la pelota en el piso, acá hay una demanda ciudadana que tenemos que enfrentar, pero claramente sin populismo, sin hacerlo en forma simplemente abrupta, para poder subirse, y que desgraciadamente algunos parlamentarios ahí no quisieron estar fuera de la foto, se subieron a la foto simplemente por subir un par de puntos en la popularidad, y tenemos que dejar de lado la política del rating, creo yo. Tenemos que movernos a una política que de hecho la Concertación también tuvo por mucho tiempo y que yo creo que perdió cuando entró la nueva mayoría, que era una política de estudios serios, una política de hacer las cosas por convicciones y no simplemente pensando en el aplauso inmediato. Cristian Valenzuela. Senador, lamentablemente hoy día la política sí se mueve por el rating. Y esta muestra de la reducción de la jornada laboral, que cualquier encuesta podía predecir, porque si a uno le preguntan, ¿quiere trabajar menos? La respuesta ganando lo mismo. Es que no sé si la academia hace esa distinción, pero ¿cuál es la visión de Bópoli
y suya, senador, respecto del momento económico. Porque no es solo la jornada laboral. En la jornada laboral es el aumento de la cotización previsional, que no sabemos si va a ser 4, 5, 6. 5, ¿Cuántos peajes le toma la concertación, que ahora se sumó a este acuerdo nacional? Así es. Eventuales aumentos en el tema de salud, la sala cuna universal, o sea, una serie de medidas en un momento económico que es bastante frágil, que con los días, con las semanas, lamentablemente por lo que ocurre afuera y también por lo que ocurre adentro respecto a la incertidumbre en ciertas reformas, ha tenido impacto. ¿Cómo moderar esa búsqueda del rating, que hoy día puede ser la jornada laboral, el día de mañana puede ser el salario mínimo o el salario promedio, con las expectativas que la clase política les puede dar? Bueno, por lo mismo creo que aquí lo relevante es que hay 3 ejes de este gobierno y yo creo que no puede abandonar. Uno, claramente, es el crecimiento económico y el empleo. Si es que hay algo que a Chile Vamos le van a exigir siempre, es el empleo y el crecimiento económico, y creo que las fragilidades que tú mencionas, que yo le agrego la guerra comercial, le agrego efectivamente que desgraciadamente las reformas de los gobiernos anteriores, que fueron negativas, de Michelle Bachelet, quedan. O sea, pueden cambiar los gobiernos, pero las reformas quedan. Y por eso es tan importante aprobar la reforma tributaria. Por eso es tan importante que tengamos una agenda de crecimiento. Pero claramente la sumatoria de aumentar 4 puntos las pensiones, que es positivo, sin lugar a dudas, pero que genera un aumento del costo laboral, sumado a que hoy día la tecnología está reemplazando, desgraciadamente, se puede desaparecer el mundo asalariado por al menos 50% de los trabajos, según la OCDE, en 20 años. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es una política de futuro, seria, y evitar cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de ansiedad. Y yo creo que eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido en el último tiempo, con muchos parlamentarios ansiosos, adelantando las carreras presidenciales, con una lógica de mostrarle a la ciudadanía estar más preocupados por el poder que de las reformas estructurales. Por eso hay 3 ejes: crecimiento económico, que yo creo que el gobierno sí está haciendo un esfuerzo importante. Segundo, creo que está el eje de seguridad ciudadana, que es fundamental. Y tercero, el tema social, la agenda de infancia. Y si me preguntan a mí, la más exitosa de este gobierno probablemente va a ser la agenda de infancia, donde tenemos a Susana Tonda haciendo una transformación estructural en el Sename y otras materias. Sí, entonces usted es crítico del modo en que actuaron algunos en Renovación Nacional. Estoy pensando también en el senador Manuel José Sandón, que en su minuto, antes de que el gobierno anunciara esta indicación, ¿habían apoyado la idea de la diputada Vallejo? Yo soy crítico de la forma, efectivamente, porque si uno efectivamente dice, mire, yo comparto, y yo también comparto con Camila Vallejo el hecho de que todos queremos trabajar menos. Si de hecho tenemos un problema en la ciudad, que espero que después podamos conversar. Felipe, les traje un regalo hoy día, Felipe, de Ciudad Justa, que habla de cómo hoy día tenemos una disparidad. En la columna de Carlos Peña hoy día creo que, y la tuya también, Cristian, es muy buena, sobre cómo se generó un escándalo en Chile por un asalto de una cartera, muy grave por lo demás, en y Las 5 Condes, muertos en Puente Alto. y 5 muertos en Puente Alto, donde hablan que tenemos una sociedad completamente fragmentada en su capacidad de hacerse cargo de las urgencias sociales que enfrentan los municipios más pobres. Que, ojo, La Pintana tiene 46 veces menos guardias privados que Las Condes. Sin embargo, tiene 20% más delitos. Entonces, claramente, ¿cómo estamos hoy día focalizando los recursos a nivel municipal? Y que es culpa de la política, no es culpa del modelo económico, como algunos, es culpa de la política. ¿Por qué hoy día tenemos más recursos públicos en una comuna como Vitacura, Las Condes, más que en Carahue, Cholchol o La Pintana? Eso claramente esa sería para un tema. Ese es un debate de cómo construimos Chile, donde la igual ciudadanía es real y no simplemente un dicho. Francisco. O sea, tengo kilos de preguntas, pero una que me llamó la atención es la interpretación de José Antonio Kast sobre el caso Catrillanca, que fue pública cuando estaba en Temuco. ¿Nos salimos de la jornada laboral? No, sí, ese no va. Y a ti te he escuchado. Bueno, según José Antonio Kast, esto fue una lamentable tragedia, pero producto de una operación policial compleja. Eso es lo que yo leí en los diarios. Y yo te he escuchado que fue un asesinato dicho y hecho. O sea, hay una diferencia de cómo interpretar eso. O sea, que claramente, yo cuando veo que alguien minimiza el hecho de que alguien que no estaba armado, y eso obviamente tienen que los fiscales hacer la pega, el día de mañana aquí todos con información parcial, hay que dejar que la justicia haga su trabajo, pero con la información que dispongo hoy día, la gravedad de que finalmente no se respetaron los protocolos, además de la gravedad de haber mentido, porque existe un montaje, pero la gravedad de haber disparado a una persona que estaba sin armamento, sin fuego cruzado, me parece brutal y claramente es parte de la investigación y por eso el gobierno reaccionó pidiendo un fiscal especial.
Solo para hacer una precisión desde el lado de la interpretación y la exégesis que uno puede hacer. Yo creo que lo que se refiere José Antonio es esta idea y esta noción de que los carabineros en Chile, en su inmensa mayoría, no salen a la calle a matar gente. Es que hay gente que lo duda. No, nadie ha dicho... No, perdón, pero no he visto a nadie... Felipe, no es sobre ti. Es la inmensa mayoría no lo hace. Pero hay gente que piensa, el Partido Comunista piensa que todo esto son montajes por todos lados. Entonces, esa primera distinción. Y lo que él refiere es eso. Aquí hubo mentiras. El propio senador fue objeto de una mentira, porque con la información que él tenía disponible en las primeras horas, o sea, hay una versión, y después esa cambia cuando uno conoce más información. Entonces, otra cosa es que esto sea un homicidio con distintos grados de responsabilidad producto de las decisiones posteriores. Eso es otra cosa. Pero creer que es, y vamos a ver la entrevista el día de la noche en El Informante, vamos a ver qué es lo que dice el principal imputado en esta materia y si efectivamente se lo va a matar o fue producto de un no enfrentamiento que tomó malas decisiones y tuvo malas discusiones. Pero creo que esa es la diferencia, ¿no? Nadie está diciendo aquí que él es inocente, que la justicia tiene que tomarse de esa manera, no, de ninguna manera. Alberto y luego Mauricio. Yo creo volver y yo después paso de nuevo porque voy a dejarlo anotado. Anotadito. Muy bien. Quiero volver a las 40 horas. A ver, yo creo que hay una discusión más corta que tiene que ver con los errores que cometió el gobierno, de ir en contra, después ir a favor, o ir más o menos en contra y más o menos a favor, y finalmente subirse con una cosa que le pasó en el gobierno anterior a Sebastián Piñera también, de subirse saltándose incluso a ciertos ministros, en fin. Pero más allá de eso, que creo que dada la magnitud y la importancia del tema, no es lo importante. Lo que hay que decir es que aquí lo que está detrás de la discusión de las 40 horas, a mi juicio, es que los gobiernos, y en particular ciertos sectores vinculados a la mantención del modelo de desarrollo que tenemos en Chile tal como está, como modelo en tanto tal, no han querido ver que se podía anticipar que una sociedad que estaba llegando a los ingresos medios iba a empezar a hacer requerimientos de otra naturaleza, asociados a la calidad de vida, por resumirlo. En ese contexto, ¿ya? Si uno mira, Chile tiene una jornada más alta a los estándares de mismo ingreso que hay en el mundo. Salió ayer en el Pulso. Eso es bien evidente. O sea, Chile tiene una jornada extensa a igual nivel de ingreso. Y tiene un salario incluso, digámoslo también, el salario mínimo bajo respecto a igual nivel de ingreso. Entonces no hemos sido capaces de anticiparnos. Y cuando surge esto, efectivamente, cala muy hondo porque hace sentido en una sociedad que tiene dificultades más estructurales, que tiene que ver con lo que hablábamos con los alcaldes, la calidad del diseño urbano, que tiene que ver con las dificultades del transporte, en fin. Bueno, yo lo llevo de la siguiente manera. La pregunta es, se nos sigue ocurriendo que manteniendo la misma dinámica del modelo de desarrollo que tenemos hoy día, en algún momento va a ocurrir el milagro que en vez de crecer 3 más menos, crezcamos 4,5 más menos. Es evidente que no. Los datos van a la baja. Hoy día todo en el mundo gira a cooperación más que competencia. A nosotros nos formaron para competir en el mundo empresarial. ¿Ya? Agregación de valor más que extracción. Economía circular menos desecho. Tecnología y sustentabilidad. Esas van a ser las economías del futuro y que van a llegar a ser países desarrollados. Nosotros estamos lejos de esto. Somos probablemente de los más eficientes de los países extractivistas. Y obviamente un país extractivista no puede darse ciertos lujos. ¿Ya? Entonces, no podemos bajar las horas, no podemos hacer no podemos negociar con los trabajadores por ramas, no podemos hacer muchas cosas porque sencillamente se empieza a convertir en subóptimo. Pero aquí hay una transformación que hay que hacer. Y esto, que en un gobierno como este, que es un gobierno que cree en la innovación, que es un gobierno que viene del lado empresarial, bueno, hay que empezar a dar las señales en ese camino. Yo, Alberto, concuerdo contigo. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro en forma de innovación. Y claramente lo que no me gustó de la forma en que se instaló este debate es que lo encuentro muy simplista. Es como de una lógica de pensar de que hay soluciones mágicas a problemas complejos. Cuando tú enfrentas la revolución tecnológica que estamos enfrentando, si tú no te enfrentas al problema en su conjunto y simplemente tratas desde el mundo político buscar una solución simplista, vas a sacar muchos aplausos. Pero probablemente las encuestas, si tú preguntas, bueno, ¿usted está de acuerdo sin que le bajen el sueldo? Por supuesto, yo también todos estamos de acuerdo. El problema está que aquí hay efectos dinámicos.
Y sabemos que el desafío es cómo hacemos bajar las horas sin que signifique menos empleo, más desempleo y menos sueldo. O sea, al final todos sabemos cómo funciona la economía. No nos hagamos trampa en el solitario. Entonces la gracia es moverse ojalá a un sistema con más flexibilidad, más parecido. Me encantaría que aprovecháramos esta coyuntura, por ejemplo, para poder legislar en una lógica por hora. Una flexibilidad real, que en realidad la regulación laboral tuviese un mínimo sueldo por hora, una flexibilidad por hora, que haga que una persona pueda trabajar 4 horas, 12 horas, 20 horas, y que no seamos nosotros los políticos los que decidamos por ellos. Con, obviamente, una serie de protecciones. Pero creo que ojalá el debate se sofistique y no simplemente nos quedemos en la cuña corta de vender una ilusión, que al final es simplemente vender sueños que no son ciertos. Y eso creo que la política, desgraciadamente, se mueve mucho con la política del rating y no con seriedad. Mauricio. Mira, yo creo que focalizar el tema de las horas, 40, 41, 45, es en parte equivocado. Lo interesante es que aquí se están confrontando dos perspectivas acerca del tipo de sociedad que queremos construir. La perspectiva de la diputada Vallejo es la clásica perspectiva antigua de la sociedad industrial, donde la rigidez, tanto de la maquinaria como de las condiciones de empleo, era fundamental. La perspectiva que está planteando el gobierno, bien o mal, pero que está planteando, es una que es propia del futuro, o sea, de la sociedad que estamos recién hoy día comenzando a crear, donde la flexibilidad es fundamental. De hecho, yo no conozco ningún país desarrollado donde no haya una gran flexibilidad laboral y donde, por ejemplo, la jornada semanal no sea un promedio, que puede ser en 3 meses, 4 meses, un mes, hay distintos sistemas, pero nadie tiene hoy día jornadas rígidas de 40, 42 horas o lo que sea, sino que tiende a la flexibilidad. Y yo creo que de eso en gran parte va a depender el impacto de la reforma en la productividad, ¿ah?, y la posibilidad nuestra de avanzar hacia una sociedad mucho más moderna. Todavía las relaciones del trabajo en nuestro mundo laboral está muy atrasado. ¿Te puedo pedir una cosita? ¿Cómo no, compañero? Muy breve. Lo que pasa es que, a propósito de lo que dice Mauricio, de una discusión de hace mucho tiempo, tengo aquí el diputado Suárez Mujica, 1907, discusión sobre la ley de descanso semanal. Ah, muy bueno, ya. Y el diputado explica... ¿Te escribió el diputado? Me escribió el diputado Suárez Mujica. Que vive en la calle Suárez Mujica. Y resulta que lo que él argumenta para decir que no se debe hacer esta ley, ¿ya?, para rechazarla, es que sencillamente el poder negociador de los trabajadores ya existe, 1907. Ajá. ¿Ya? Y la que escuela Santa María de Iquique, sobre todo. Exactamente. Y que efectivamente los trabajadores pueden, con su jefe, llegar a un acuerdo respecto a las horas de trabajo. Ese es el argumento que dio en 1907. Hoy día, a propósito de argumentos antiguos, digamos, el argumento que dio en su momento el ministro del Trabajo es que los trabajadores pueden llegar a un acuerdo con sus empleadores y no reconocen la... ¿Cuál luna de miel? ¿Cuál luna de miel? ¿Cuál pico de Italia? En 1907 todavía no estaba instalado el modelo. Bueno, pero el neoliberal argumento es el mismo a propósito de argumentos del siglo XX. Una pregunta directamente. ¿Qué país desarrollado no tiene hoy día una flexibilidad horaria y promedios para determinar la jornada laboral semanal? Todos lo tienen. Todos lo tienen. Con una condición. Muy bien, todos lo tienen. Con una condición, Mauricio. Alta sindicalización. Y No en todos, no en no en todos, países, eso no. te equivocas. Mucho más que en Chile. Pero mucho poder No tanto negociador. más que- Sí. no en Francia no, por ejemplo, no. Oye, me van a perdonar, pero solamente voy a hacer una aclaración. Aquí yo, paradójicamente, voy a tener que coincidir con el senador Girardi, que paradójicamente esta semana se juntó con la Comisión del Futuro y dijo algo que es muy importante. Dijo, aquí realmente estamos mirando el problema equivocado. Y de verdad no estamos tomando en serio lo que va a significar la revolución tecnológica. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que, y yo no estoy de acuerdo con las caricaturas de que porque lo planteó una diputada comunista, no es serio. No. Yo creo que el Partido Es Comunista... antiguo, que es distinto. Bueno, lo que quiero decir es que estamos en una democracia donde todos tienen derecho a plantear sus ideas. Y a ser antiguo, por supuesto. Obviamente. Lo que quiero decir es que ojalá nosotros, como sector, y ahí creo que Chile Vamos, afortunadamente en esta segunda semana, avanzó muchísimo. Es decir, bueno, acá hay una demanda ciudadana, hay una necesidad, hagámoslo bien. Y no significa con esa lógica pequeña decir, no, porque lo planteó la otra parte, no me voy a hacer cargo de esa demanda ciudadana. Que al final todos estamos acá para ser felices, para vivir con nuestra familia, para poder estar con nuestros hijos. Y por eso creo que el hacerlo bien no significa esconder el problema. Y ojalá que le pongamos más flexibilidad. Yo no escondo ningún No. problema. Lo que te quiero decir es que hay una oportunidad de hacer estos debates bien hechos para que todos salgamos ganando. Francisco Vidal. Yo creo que esta discusión, 40 o 41 horas, refleja la contradicción principal de la sociedad chilena. Mira, el viernes
Él viene, o sea, Se antes fue de de tesis Panchito, vamos. No. Mercurio, el Mercurio de Chile. Usted siempre citando el Mercurio. Siempre, que en este caso no miente. Es que es columnista usted. Sí, además. Oye, Un fiel amigo. ¿qué dice el Instituto Nacional de Estadística encuesta de presupuestos familiares? Promedio de sueldo en Chile. Promedio, 576 lucas. Mediana, Más importante. que es donde está la mitad, 400 lucas. Me fui entonces a la fuerza de trabajo, 6.800.000. La fuerza total de trabajo en Chile. O sea, tenemos 3,5 millones de personas que trabajan por igual o menos de 400 lucas. Entonces, la discusión de 40-41 tienes que vincularla con lo anterior. Porque con ese nivel de sueldo deberían trabajar 35, güey. No 40. Y probablemente trabajan 50 o 55. No, Oye, sí, aquí la idea de que todos trabajan Pancho, 45 si horas. el gran drama que tenemos que hoy día para poder superar la pobreza, muchas familias tienen que tener al menos a 2 personas trabajando. Exactamente. Entonces, el Al contrario, primer no logran dato, superar la pobreza. yo La angustia de la clase creo media que es es esa. plenamente legítimo el planteamiento de rebajar las horas semanales. Yo felicito a la Camila, nosotros apoyamos a la Camila y al Partido Comunista y la oposición va a cerrar filas en las 40 horas. Creo que el gobierno, con realismo político, se dio cuenta que tenía que bajar de las 45 con flexibilidad a 41 con flexibilidad. Eso es correlación de fuerza. ¿Y usted apoya la flexibilidad? Siempre y cuando se garantice que no van a abusar del trabajador. Y leí en alguna parte, no es idea mía, que una buena solución legal, senador, es que la flexibilidad solo se produzca a petición del trabajador, no del empleador. ¿Por qué sería bueno eso? Porque, Mauricio, el derecho del trabajo desde 1919 existe para proteger frente al patrón al más débil, que es el trabajador. Antiguo. No, es la ley de gravedad. Pero si ¿Cómo va a ser antigua la ley de gravedad? Clase es tu gravedad. Si el trabajador no tiene trabajo, no va a poder No, defender está ese bien, derecho. pero Es que eso es Pero no le importante. culpemos al 7% sin Pancho, trabajo de precarizar al 93% que trabaja. Es que eso no se está haciendo. Vieja Nadie lo consigna plantea. de la derecha. Pero además, Nadie Felipe, lo plantea yo sé que tú aún. leís harto. Mira, ¿leíste la Andrea Repeto ayer? Por supuesto. Y por lo ¿Qué mismo, te dice la Andrea Repeto? Por lo mismo te digo que no hay veas esto como... evidencia sobre qué va a pasar con el empleo. La Andrea Repeto, la mejor economista de Chile el año pasado. La que pide gradualidad y flexibilidad. Sí, está que bien. leamos la artista No, completa. viene con la evidencia. Ahora, segundo, preguntemos... La misma que critica el cómo también todos estos proyectos han sido hechos sin estudios. O sea, Sí, está por favor, bien. seamos serios en Sí, leerlo sí, completo. Porque lo leí completo. Ella dice que no se puede estimar el efecto de El- cuánto es la creación de empleo. exactamente. Sí. es que, Pancho, cuando tú haces políticas públicas sin estudios, estás jugando con la gente. Ese es el punto de fondo. Ya, pero es que- En el fondo puedes, tú como político, tratar de ganarte una buena foto, pero Felipe, finalmente hacer puede daño no a haber otros. estudios, Entonces, pero hay evidencia. El gobierno eso de me mi refiero al estudio. presidente Lago, cuando yo estaba en La Moneda, Solari y Izaguirre, bajamos de 48 a 45. No hay evidencia por lo mismo, porque se hizo bien en ese minuto. Se hizo con... ¿Cuál sería la diferencia? No, la gran diferencia es que se hizo gradualmente, se hizo en forma... Ah, pues si esto también es Sí, gradual. No, pues. pero si eso no era gradual con Camila Vallejo. No, la Camila Eso es lo que te Vallejo, quiero- lo que te quiero decir- reunida con las pymes, les dijo a las que te pymes, quiero decir- en el caso de usted, que sea gradual. Ahora, no me diga yo 8 años, po. Pero, Pancho, si lo que te quiero decir es que no pienses esto como un juego suma cero. Y cuando tú dices que aquí el emprendedor, la pyme, el empresario es un demonio y el trabajador... Es que eso es tu caricatura cuando dices la empresa o el empleador no puede decir vamos a flexibilidad laboral. O sea, aquí obviamente el juego suma cero no existe. Para poder tener más empleo, mejores sueldos, necesitamos una alianza entre el mundo del trabajo y el mundo de la empresa. Estupendo. Entonces no es simplemente un juego suma cero. Estupendo, Felipe, Eso es ¿por qué antiguo, como crees que decía existe Mauricio. el derecho al trabajo? Si las cosas fueran como tú las dices. Porque busca generar cierta simetría. Pero no es una lógica de juego suma cero como tú lo dices, que callemos al empresario, callemos al emprendedor porque es un demonio. Eso no es así. No, nadie Es una es demonio caricatura. en la vida. Bueno, por eso te digo, es que esa es la mirada antigua. Sí. Y esa creo que tenemos que cambiarla. Porque lo contrario, creo que va a ser ese mismo empresario. Si ese empresario cuando ve las noticias y ve que de repente los políticos nos ponemos a hacer cosas sin estudios, sin seriedad, lo que mira y decide, vamos por los robots, no contrato a nadie más. O me voy a Perú, o me voy a Colombia a invertir. Entonces seamos inteligentes, no somos un país chico. Tú, Alberto, también que has visto el tema del futuro, te he visto tuiteando mucho y leyendo sobre el tema del futuro. ¿Cómo hacemos que Chile sea ojalá una plataforma tecnológica para que muchos vengan a invertir a Chile? Entonces, si nos quedamos simplemente en la lógica sesentera, laboral,
no vamos a avanzar mucho. Pero Porque estamos compitiendo con otros países también. No hay que olvidarse de eso. Si fuésemos un país grande como China, que tuviese un mercado interno robusto, donde pudiéramos poner las reglas que queremos, incluso China, con lo grande que es, no se da el lujo de no competir con el resto del mundo. Nosotros, con los chicos que somos, si queremos competir con el resto del mundo, seamos serios. No digo que no enfrentemos preguntas difíciles. Y lo que hizo Camila Vallejo, que creo que es valioso, puso una pregunta difícil. La pregunta es que cuando tú eres gobierno, cuando tú eres presidente de Chile, cuando tú lideras, tienes que tomarte esas preguntas difíciles con respuestas difíciles. No simplemente con respuestas fáciles. Correcto. Pero mira, yo creo que es que ahí está el punto, porque tú planteas el tema de los estudios, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, hay normas en ciertos países de que sobre cierto tamaño de la reforma tiene que haber un conjunto de estudios, incluso con metodologías establecidas, ¿ya? Para que efectivamente entender cuáles son los impactos potenciales. Se evalúen después. Y los impactos no solamente, incluso los impactos conductuales, o sea, no solamente el impacto económico, que nosotros donde nos metemos siempre, sino que los impactos conductuales, que es donde nos ha pasado muchos problemas a nosotros. No solo el retorno económico, sino también el retorno en la calidad de vida de las personas. En la calidad de las personas y en la forma en que la gente se manifiesta frente a otras personas o frente a su ciudad, por ejemplo. Bueno, dicho esto, tengamos claro cuando se hace la crítica a Camila Vallejo de que no tenía estudios previos, qué sé yo, es que los diputados, la verdad es que para hacer un estudio de esta envergadura no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, los platas de asesoría no permiten hacer un estudio de la magnitud de esta situación. Lo que debimos haber dicho frente a eso es decir, efectivamente, hagamos una comisión, hagamos una investigación, encarguemos que el gobierno se asesore con 2 o 3 entes distintos, ¿no? que marquen una cierta igualdad de trato frente a la temática, independiente de las ideologías, en fin, eventualmente algún informe internacional, ¿ya? Y tener información confiable respecto al impacto potencial en las distintas áreas productivas, porque además, obviamente, en algunos lugares es distinto a otros. Entonces, eso efectivamente es lo que hay que hacer. En vez de ir y decir, no, es que mire, no tiene estudios, por tanto esto es una tontería, ¿ya? Porque puede o no serlo, ¿ya? Y puede ser una tontería decir que no por eso. Entonces, yo creo que efectivamente avancemos en eso, avancemos que efectivamente en el Congreso haya condiciones para poder mandatar a estudios más grandes cuando se trata de temas como este. Demos las condiciones para que la discusión tenga una cierta estatura, y yo en ese sentido considero que de alguna manera esta problemática nos ha puesto efectivamente una atención que es interesante. El dedo. En ese sentido. Además, otra cosa, debiéramos ir probando el cambio paulatinamente, viendo los efectos que tiene. Por eso no digamos 7 u 8 años, vamos tomando paso a paso y vamos viendo qué pasa con el mercado laboral. Las reformas, Mauricio, que se han hecho, como tú dices, han sido relativamente exitosas. Sí, porque sería súper triste que estamos perjudicando finalmente a las personas más vulnerables por hacer una cosa que nos parece bien. Hay que sumar todo lo que decía Felipe, o sea, tenemos una reforma de las pensiones, tenemos un montón de cosas que van a encarecer el trabajo por hora. Tenemos que irlo mirando con cuidado, porque los demás sería irresponsable. Y además tratar de salir ganando este debate, en el sentido de que si efectivamente hacemos justamente esta reflexión más profunda y logramos tener una legislación laboral que, además de mejorar la calidad de las personas, sea más flexible, efectivamente logre que, por ejemplo, hay cosas absurdas. En Chile tú a veces firmas un contrato y no tienes ninguna flexibilidad de qué cosas puede hacer. O sea, hoy día la legislación laboral no tiene ninguna polifuncionalidad de los mismos trabajadores, siendo que sabemos que hoy día, si no nos adaptamos a aquello, finalmente va a ser sustituido por otras tecnologías. Entonces yo creo que podemos salir ganando, y me alegra ver que el gobierno la segunda semana, después de una semana de mayor ansiedad, ha puesto la pelota en el suelo, y creo que hoy día vamos por buen camino hacia poder salir ganando este debate. Senador, en esa línea, y para cerrar este tema, ¿qué va a hacer Evópolis esta semana? ¿Dónde se traza la línea entre lo que va a aceptar y no aceptar de lo que termine imponiendo el gobierno en esta indicación? Bueno, nosotros junto con el Centro de Estudio Horizontal, Ignacio Briones, estamos preparando una serie de propuestas y probablemente las vamos a entregar el día miércoles al gobierno. ¿Y si el gobierno no las acoge, van a votar en contra? No, el gobierno probablemente las va a acoger. No espero que no acoja propuestas de sus propios partidos que son para mejor. Sería absurdo que el gobierno, si son buenas las ideas, obviamente el gobierno tiene el derecho a juzgar a veces los gobiernos cometen la calidad de nuestras propuestas. Yo no quiero ser soberbio, pero espero que sean buenas y espero que esas propuestas finalmente sean recogidas. Ahora, también una cosa, no es obligación que todos votemos todo igual al gobierno, pero vemos una disposición positiva del gobierno a poder poner la pelota en el suelo y poder escuchar estas propuestas de cómo mejorar esta indicación que hace el gobierno. Aunque en este tema sería súper grave si no se vota con el gobierno, como tú entenderás. Siempre. En este tema, que es clave para nuestro no me digas siempre, porque esta es una cuestión absolutamente importante. Así que muchas cosas son importantes y nosotros somos parte del gobierno, así que nos hacemos responsables de lo que hace el gobierno. Y por lo mismo lo hacemos
en ¿Trae forma, papitas fritas para nosotros? en forma constructiva. Pero claramente eso no significa que uno tenga que votar todo exactamente igual al gobierno. Claro, hay pero ciertas senador, reformas que uno puede en estar ese en mismo contra. sentido, ¿qué tanto divide este tema al interior de Chile Vamos? Y también el modo en que han actuado, por ejemplo, lo que le mencionaba antes el senador Osandón. Yo creo que por lo mismo, no, y lo dijimos con todas sus letras, no nos gustó la forma. Y creemos que hay que mejorar eso, porque claramente tenemos que cuidar, sobre todo, el prestigio de hacer políticas públicas basadas en evidencia. Puede que acá haya un intento de adelantar la carrera presidencial. Yo creo que hay algunos que están ansiosos con eso, y creo que es un error. Porque la única forma que tenemos de proyectar nuestro gobierno es que efectivamente hagamos la reforma estructural en infancia, por ejemplo, que es la que más me preocupa a mí en lo personal. Y creo que va a ser la más exitosa. Tiene menos prensa, hay mucha gente que piensa que este tema ya se acabó y donde siento que se están haciendo 96 medidas fundamentales. Tenemos reuniones mensuales desde diputados del Frente Amplio hasta la UDI, todo el espectro político, con todas las instituciones para efectivamente hacer un antes y un después en materia de infancia. Creo que va a pasar lo mismo con la economía. Si no tenemos una economía que efectivamente somos capaces de generar, y estamos creciendo más, es cierto, pero creemos que tenemos que ser muy ambiciosos para que la ciudadanía el día de mañana diga qué coalición de gobierno me garantiza que van a luchar para que yo tenga un buen sueldo, para que tenga un buen empleo y pueda llegar tranquilo a fin de mes. Y esa es nuestra responsabilidad como coalición de gobierno. Sí. ¿Y usted va a evaluar también la opción de ser nuevamente candidato? Lo pregunto porque el tema está presente, porque hay figuras bien posicionadas, está el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, está el tema presente. Por eso le pregunto directamente si es que usted también va a estar dentro de esa competencia. Evópoli va a competir en todos los espacios, lo hemos dicho, vamos a competir en las elecciones de concejales, de gobernadores, de diputados y también en la presidencial. Vamos a estar ahí y eso lo va a decidir el partido. Hoy día es un proyecto colectivo, el partido definirá Felipe, de la buena política y de recobrar candidato. la confianza de los ciudadanos que nos ven o que nos escuchan. Tú eres objetivamente el candidato presidencial de Evópoli. Esto de que, mira, que el partido es todo. Mira, yo que soy opositor a ustedes, es evidente que eres el candidato natural. En algún momento pensé que te podría hacer pelea la ministra de Transporte. ¿Cómo se llama? Gran ministra, Gloria Hood. Claro, dije yo, podríamos tener una primaria aquí. Pero tú eres el candidato natural, dilo. Pancho, yo te agradezco tu... Este es el mismo emplazamiento que le hace el alcalde Lavín todos los días en la radio. Yo te agradezco tu cariño, Panchito, pero te insisto, yo creo que hay algo que... Y perdóname que te diga esto con mucha franqueza. Si hay algo que queremos cuidar en Evópoli, de verdad, es que esto sea un proyecto a 20 años plazo, un proyecto colectivo. Cuando uno simplemente dice, y obviamente soy un senador de ese partido, lo fundé junto a otras personas, tenemos otras figuras potentes como Luciano Cruzcoque y otros más, creo que hay que ser muy cuidadoso. Y creo que lo que hace daño a la política es cuando uno se lleva la pelota para la casa y transforma los proyectos colectivos en proyectos individuales. Sin duda. Así que todo a su tiempo, Panchito. Muy bien. ¿Candidato a gobernador de la región metropolitana? No. La tuya y dos más. ¿Sabes por qué lo pensé? La tuya y dos más. Dejémoslo grabado. Comienza la batalla y después Santiago. Y lo decía pensé ayer antes. Bueno que esté Felipe aquí como senador. Como trato de ser riguroso, mi partido me pide que sea candidato a gobernador regional por la región metropolitana e ir a competencia primaria con la Claudia Pascual y con Claudio Rey. Pero yo dije, yo me leí la ley, cómo quedó. Pero fui más. El presidente Piñera nombró una comisión de 6 o 7 personas, donde hay una compañera y amiga mía en la comisión, que es la que más sabe, se llama Natalia Pergentile. Y le dije, Natalia, dame una clase sobre el gobierno regional. Y les voy a poner un ejemplo. No aprobó la clase, por lo tanto pero, no va a... Pero impresionante, Cristian. Voy a poner 3 ejemplos. Gobernador regional metropolitano. Tenís susto que no sirve para nada, en el fondo. Escúchame. Se apaga la luz en Santiago. Se corta el agua simultáneamente y yo, gobernador, sigo en mi casa. Porque es el delegado presidencial el que se hace cargo de la emergencia. Segundo ejemplo. Hay una marcha autorizada, 3 muertos. Ojalá que nunca ocurra. Yo me quedo en mi casa porque es el delegado presidencial el que... así está la ley. Absolutamente. Te digo más. El gobernador regional, Pati, no nombra a ningún seremi. Y en consecuencia no puede echar a ningún seremi. ¿Para qué es el gobernador regional? ¿Para ir el 19 de septiembre a la parada militar? Bueno. Gran parada. Gran parada. Y te voy a agregar otro desafío más y aprovecho de pasar el mensaje de dejarle a todos ustedes este librito. ¿Ah? Ciudad Justa. Sí, que es una agenda que estamos desde Evópoli. Que estamos desde. No, es que tú acabas de tocar un tema fundamental. ¿Tú sabías que, por ejemplo, Las Condes tiene más recursos que toda la región, que toda la intendencia de Santiago hoy día? Obvio, pues. Entonces, claramente, si queremos tener igual ciudadanía, ¿cómo le voy a pedir a una alcaldesa como La Pintana o San Bernardo que pueda enfrentarse a los desafíos de hoy día
con la misma fuerza si tiene Pero, Felipe, un 10% de los recursos. Solamente te corroboro lo que estás diciendo. dejo aquí. A mí regálamelo también, pero escúchame. ¿Trajo uno para cada uno? Sí, uno para cada uno. Pero Felipe Cas, senador, escúchame. Las Condes tiene un ingreso de 350.000 millones de pesos al año. También para usted. Gracias a las reformas del presidente Lago, que yo fui el guaripola, rentas 1 y rentas 2, le quitamos a Las Condes 212.000 millones. O sea, a Joaquín Lavín le quedan 140.000 millones de pesos. Ayer estuve en un ampliado partidario en la Comuna de Independencia. Lo veo siempre toda la semana Pero, Pancho, yendo a distintos ampliados. Entonces, va a conversar, va a... Pancho, ¿a dónde ¿Tú va? cachas lo que es ser militante, bueno, sin pensar en un cargo? No me lo imagino si lleva como 20 años en cargo. ¿Cuál cargo sería? Soy vicepresidente de un partido. Para mí la militancia no tiene que ver con tener un cargo, weón. Bueno, menos que ya no. Pancho. Horario de protección al menor. Ya, para que Ustedes que son parte de la derecha, otros temas. las rentas municipales 1 y 2, ¿tú sabes quién me votó en contra? ¿Completo? ¿Casi completo? La derecha. Bueno, te quiero decir que a mí me parece, y este es un debate que quiero instalar también en Chile Vamos y en la centro derecha con mucha fuerza, y ojalá sumando la centro izquierda, que es que si queremos tener focalización de los recursos en los sectores más vulnerables, que es un eje central desde que se hizo el mapa de la extrema pobreza, en el cual participó mi padre en su minuto hace mucho tiempo. Así es. 1975. Si queremos tener la focalización de los recursos en los sectores más vulnerables, es una inmoralidad que tengamos municipios que tengan ingresos parecidos a los países europeos y otros municipios que tengan ingresos de países africanos. Aquí estuvo Y eso recién. es responsabilidad de nosotros, del mundo político, y yo espero que este sea un debate estructural, porque si queremos salvar la democracia de los populistas y del autoritarismo, tenemos que tener una democracia que funcione. Y el localismo, que es una tradición también histórica del mundo liberal, es fundamental. Mientras más cerca están los recursos de las personas, mayor es el impacto de esas políticas públicas. Mientras más lejos, mientras más burocracia haya, mientras más grande es ese Estado lejano, más frustración siente la ciudadanía. Yo no he leído el libro todavía, Pati, pero le quiero decir a nuestro senador que si tú divides el presupuesto de Vitacura por los habitantes de Vitacura, te da un per cápita de 1 millón de pesos. Sí. Si tú divides el presupuesto de Puente Alto por sus habitantes, te da 126 lucas. Así es. Ahora, ¿qué te expresa eso? Que la desigualdad territorial es hija o hermana de la desigualdad en el país. Esto es importante, Pancho, y escribí una columna hace un mes atrás, antes de que ocurriera este debate entre lo que ocurrió en Las Condes y Puente Alto. Un solo Chile se llama. ¿Me lo puedes regalar? También te lo regalo. ¿Y por qué es relevante? Porque al final del día, cuando la izquierda muchas veces dice, no, esto es culpa del modelo económico, yo les digo, esto es culpa del modelo político. Esta realidad de dos Chiles distintos, y lo digo por Cholchol, por Carahue, ¿qué le puedo ofrecer ese alcalde que me dice, Felipe, senador? Yo apenas tengo analistas para poder diseñar un puente, para poder diseñar una escuela. Entonces, claramente, tenemos el chancho mal pelado y creo que eso es culpa de nosotros. Quiero que aprovechemos también de conversar sobre un desafío que tienen los municipios, puntualmente el alcalde de Santiago, lo que hemos estado viendo en los últimos días con el Instituto Nacional. Compleja, especialmente la última semana, parecido a lo que ya venía ocurriendo antes respecto a incidentes en el establecimiento. Se intentó pedir el carnet de identidad a los estudiantes y lo último que hemos visto es que se está incluso pidiendo al Ministerio de Educación que se involucre en el tema e incluso evaluando la posibilidad que se cierre el año escolar en el instituto. Bueno, usted, senador, estuvo ligado también a los temas educacionales. ¿Cómo se aborda lo que está pasando en el instituto? A lo primero, yo creo que, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, creo que hoy día en Chile no está funcionando la inteligencia penal. O sea, no es posible que cuando ocurre un caso como este no haya alguien de inteligencia que pueda efectivamente seguir a los encapuchados, que además veamos por las redes sociales o por las imágenes que los encapuchados están arriba de una azotea durante 10 minutos, 15 minutos sin que ocurra absolutamente nada, y que después adicionalmente la justicia, y aquí quiero hacer un llamado también a la Corte Suprema, que evalúe cómo sus procedimientos internos están funcionando, para que efectivamente después de que los toman detenidos muchos de estos encapuchados terminan siendo liberados en primera instancia. Entonces al final del día la frustración de la ciudadanía al ver que el sistema de seguridad ciudadana no funciona es brutal. Y yo
Creo que aquí lo necesario es que la inteligencia funcione. O sea, y el Ministerio Público, el señor Abbott, porque aquí muchas veces se dice, no, el Ejecutivo, el Ejecutivo. Por supuesto que el Ejecutivo tiene responsabilidad porque las policías dependen del Ejecutivo. Pero cuidado, el encargado de llevar las pruebas al juez para que esa persona, finalmente el juez, tenga las herramientas, es el Ministerio Público. Y desgraciadamente hoy día los fiscales no tienen ningún tipo de chequeo, o sea, nadie los evalúa, no hay información pública de cuál es el éxito que tiene un fiscal cuando procesa, y esto lo digo por la Araucanía también, porque aquí queda hoy día las imágenes por el Instituto Nacional. En la Araucanía el año pasado hubieron 270 atentados, 98% de ellos con impunidad. ¿Qué significa 98%? Que no ocurrió nada, que no hay un procesado, no hay una persona que está siendo ni siquiera procesada por la justicia. Entonces, claramente, señor Jorge Abbott, se lo he dicho, tenemos reuniones todos los meses con las víctimas de la violencia en la Araucanía y los fiscales de la Araucanía, tratando de pedirles seriedad, poder avanzar con recursos. Y claramente creo que si no enfrentamos en serio lo que está pasando en seguridad ciudadana en Chile, como un sistema sistémico, no solamente mirando al Ministerio de Interior, sino que la Corte Suprema, el Ministerio Público e Interior, que el Interior está haciendo algunas cosas interesantes, como modificar las policías, hay una serie de elementos que están tramitándose en el Congreso. Pero creo que está quedando fuera este debate lo que pasa con la justicia y lo que pasa con el Ministerio Público, que es el que, por orden constitucional, tiene que buscar las pruebas. Tú sabes que me llamó la atención, Pati, que en el caso del Barros Arana, ¿te acuerdas de una destrucción tremenda que hubo? Decidieron no seguir con la investigación. Increíble. Yo creo este es el mundo al revés. Muy cortito. Creo que toda persona que se interesa en política, que participa de una u otra manera, hoy día tiene una oportunidad. Nosotros nos tenemos que unir para evitar que el Instituto Nacional termine anticipadamente su año académico. Eso tiene que ser una misión fundamental. No podemos aceptar que la violencia, que la delincuencia, que este tipo de extremismo se imponga en los hechos, porque con esta discusión de la desigualdad de visiones, seguramente a lo largo de todo Chile hay problemas de violencia escolar que son minimizados también, que no tienen la misma plataforma. Pero hoy está esta plataforma, y esta plataforma ha estado visible todos los días en esta última semana. Y creo que la decisión que enfrenta el municipio, que va a hablar el lunes con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Interior, eventualmente de cerrar esto sería la peor señal de todas. Segundo, en el tema de la inteligencia yo estoy de acuerdo con el senador respecto a lo que uno está viendo ahí, pero ¿qué pasa con lo que uno no está viendo? Porque creer que esto es un grupo de estudiantes que se juntó y se organiza de manera espontánea y aquí hay recursos involucrados. Nadie lo cree, por lo menos no lo creo. Para tener molotovs, para lanzar, para quemar, para anticiparse. O sea, esas personas que están ahí en algún lugar están siendo entrenadas, coordinadas. A mí me toca pasar por la Alameda todos los días de la mañana y me ha tocado varias veces ser detenido por los incidentes que hay. Y uno ve alumnos hablando por teléfono, coordinando las acciones. Entonces, creo que es inaceptable, creo que el gobierno tiene que intervenir. El municipio ya no puede, el sostenedor no puede asumir esto solo y nosotros tenemos que dar una señal clara de defender ese instituto y cualquier liceo en Chile y cualquier colegio en Chile, donde tiene que imperar el orden, tiene que imperar el Estado de Derecho y no ganar la violencia. Yo creo que es un acuerdo mínimo fundamental. ¿Se debiese cerrar o no el año escolar en el instituto? Yo creo que no debería, o sea, hay que luchar al máximo. Pero una cosa es importante, estamos hablando de lo que pasa hoy día, de lo puntual, que es terrible, inaceptable, concuerdo plenamente. Pero este es el producto de una larga historia de lo que yo llamo populismo educativo. Es decir, la devaluación sistemática del mérito, de la exigencia, de la excelencia, de la selectividad, de la disciplina y de la jerarquía del saber. Aquí un igualitarismo infantil, que todos valen lo mismo, etcétera, ha transformado colegios de excelencia como el Instituto Nacional, de donde han salido 18 presidentes de Chile, en una anarquía. Esto es un producto de largo plazo y lo que tenemos que atacar son las fuentes, que es la devaluación de la escuela como debe funcionar. Alberto. Sí, a ver, varias cosas. Yo tomo lo que dice Mauricio desde el punto de vista de lo que pasa socialmente detrás del fenómeno. Porque si no hubiese ese caldo de cultivo, los que lideran esto, que son grupos muy pequeños, no tendrían posibilidades de tener a su merced alguna clase de pequeño ejército para poder movilizarse, para poder coordinar acciones. ¿Ya? Gente que quiere hacer esto en todas las sociedades existen. No es el punto. El punto es cuál es el caldo de cultivo que permite que eso funcione. El caldo de cultivo que permite que eso funcione es que hay una sensación objetiva, que tiene que ver con datos objetivos, además, de que muchos estudiantes sienten que ya en el colegio está establecido su destino y que no hay camino
no hay posibilidades de llegar a esos lugares de mayor selectividad, no hay posibilidades porque la desigualdad sencillamente ya atrapó, generó una costra bien dura. Entonces, en ese contexto puede germinar un discurso destructivo, un discurso anómico, un discurso de confrontación con las instituciones mismas. Lo estamos viendo en el Instituto Nacional, pero lo hemos visto en muchas instituciones educativas. Yo trabajo en el mundo educativo, lo vemos con cierta regularidad. Y en ese sentido hay que tener claro que son grupos que no son más incluyendo el caldo de cultivo completo, no son más de 300 personas en todo el sistema, ¿ya? Y que efectivamente esas personas sí están poniendo en riesgo, pero la están poniendo en riesgo porque al frente, y ahí está el punto que quiero marcar, al frente, ¿qué es lo que tienen? Tienen a personas que literalmente, y lo digo con nombre y apellido, que hay 2 personas que le están dando premios. Yo creo que, me imagino que de manera completamente sin quererlo, sin intención alguna, pero le están dando premios. O sea, cuando tú anuncias de que es posible que se cierre el Instituto Nacional y dices que se va a perder la normalidad, es premio para todos aquellos que están buscando que quede el caos. Es un premio. El alcalde Alessandri en ese sentido lo ha hecho pésimo. La ministra de Educación también ella se enfrentó fuertemente con el tema del Instituto Nacional, destacó el tema. Estos son temas que se trabajan mucho en silencio, mucho en el sentido docente, mucho en tranquilidad, sin aspaviento. Pero ¿cómo lo harías tú, Alberto? ¿Cómo lo harías tú? Porque esto de en silencio, que una charla con los que están con overoles, sentarse, conversar. Tiene mucho que ver con lo que está diciendo Felipe. Alberto, eso se ha intentado de todas maneras. Esto no es de un día para otro. Pero hoy día la situación es insostenible. Y si tú relativizas la violencia que estamos viendo ahí. ¿Quién ha relativizado? No, porque está diciendo que una costa que no hay que enfrentarla de esa manera. ¿Cómo no hay que enfrentarla de esa manera? ¿Cómo la enfrentas entonces? Es evidente. Primero. Deja el amparo de ellos que hagan lo que quieran en el colegio. Pero Alberto, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir muy brevemente, sí, dime. Muy cortito. Si lo que pasa es que la dificultad que tenemos cuando empezamos a darle contexto a la violencia, cuando empezamos a decir, mire, es que en realidad aquí hay un caldo cultivo, y yo ahí estoy de acuerdo con Cristian, no podemos darle contexto a la violencia. Si tú me preguntas a mí, por eso la inteligencia es tan importante, porque no es que, dado que tenemos muchos problemas como sociedad, eso hace que esos 300 personas puedan hacer la pega. Aquí los que hacen que esas 300 personas puedan hacer lo que están haciendo, que es destrozar el emblema de la educación pública, es justamente que la inteligencia no está funcionando. Porque esas mismas personas, si es que efectivamente tuviesen que enfrentar la justicia por los destrozos, como lo hace una persona que a veces carterea en el centro. Si aquí la desigualdad también entre distintos tipos de violencia brutal, el que carterea en el centro se va para adentro y el compadre que destroza el Instituto Nacional se queda simplemente impune y lo deja libre al día siguiente. Esa conducta que ustedes dos están teniendo, lamento decirlo, que es denostativa, lo que hace justamente es plantear una discusión que no lleva a nada, porque yo te voy a contestar que entonces la educación pública, los primeros en destruirla fue la derecha y que sistemáticamente han estado en eso. Todo lo contrario, si queremos rescatar la educación pública, queremos rescatarla. Bueno, trabajemos en eso. Y de hecho, hoy día escribí una columna que le hago un homenaje al alcalde de Paine, Diego Vergara, que rescata la educación pública, recibe un municipio sin recursos y la lleva a un lugar donde la demanda por la educación pública en Paine de Diego Vergara es fantástica. Lo que corresponde en un caso como ese es ver ese ejemplo, y hay varios otros ejemplos de alcaldes que lo han hecho en Chile, varios igual que se cuentan con los dedos de una mano o dos máximo, ¿ya? Pero efectivamente existen experiencias exitosas que hay que ir a mirar y hay que tomar las políticas públicas que derivan de aquello. Y eso lo tienen que hacer los ministros en vez de estar supuestamente confrontando cuando lo que corresponde ahí es trabajo de inteligencia, porque efectivamente no es de difícil desbaratarlo, ¿ya? Evidentemente. No puede ocurrir que esto vuelva a ocurrir, porque si vuelve a ocurrir hay más premio. Y no me van a creer, pero hay un caldo de cultivo y no me van a creer que hay más gente que llega cuando ve publicidad, porque hoy día las personas, las sociedades integran de alguna manera. Una de las formas en que integra la sociedad contemporánea es a través de la fama, la capacidad de impacto social mediático. Y por tanto, cuando tú le dices, mire lo que está pasando aquí, eso integra a personas que están desintegradas. Y por tanto van a llegar. Entonces, si tú les permites que se reitere, la gente va a llegar. Lo que se necesita es acción policial eficaz lo más rápido posible, capacidad de inteligencia para tener los datos y efectivamente un trabajo de recursos para la educación pública, que es algo que es como innombrable en todo esto, pero es obvio, ¿ya? Para que la educación pública sea relevante necesita más recursos, ¿ya? La educación pública, si uno ve... Pero ahí cometieron una inmoralidad que fue matar al liceo emblemático. El gobierno anterior, perdón que lo diga, pero hay una columna incluso del exministro Aguirre con Ignacio Walker, de un proyecto de ley que nosotros hicimos con Pepe Out para rescatar los liceos emblemáticos. Los mataron con la reforma anterior y eso creo que fue un grave error. Tenemos que ir a una pausa.
Pero antes queremos agradecerle, senador, por habernos acompañado acá esta mañana en Estado Nacional y conversar de todos estos temas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Gracias, Mauricio. Vamos a la pausa y ya volvemos con Estado Nacional. Regresamos a Estado Nacional y tienen exactamente 27 segundos cada uno para decir qué es lo que se viene esta semana, qué es lo más relevante. Alberto Mayor. No sé. Solo quería comentar, a propósito de todo lo que habíamos dicho, que calculé, no sé si bien, pero calculé, cuánto representa la plata de Las Condes que dijo Francisco respecto al presupuesto total de la nación. Y es un 0,2%, que suena muy poquito, pero es bastante, porque si uno pone a 300 comunas con eso, llegaríamos bastante más arriba de lo que tiene el presupuesto de todas las... Por tanto, es bien aberrante desde ese punto de vista. Mauricio. Bueno, yo creo que el Instituto Nacional, lo que pasa mañana con el Instituto Nacional va a ser clave. Y la jornada laboral, que va a seguir siendo un gran tema. Francisco Vidal. Yo creo que lo del instituto, ojalá que no se cierre. El instituto es el símbolo de la educación pública, gratuita, laica. Y segundo, yo creo la jornada laboral. Y yo creo que puede haber un encuentro entre Proyecto Vallejo y Proyecto Piñera. 40 y medio. Sí, 40 y medio. Con una condición, que yo la reitero siempre. Hay que defender al trabajador en la flexibilidad, que no sea abusado por el empleador. Nada más. Si eso ocurriera, no hay problema alguno para la flexibilidad. Cristian. Yo voy por el tema de las señales que tenemos que dar ante la violencia. Mañana la reunión que tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y la Municipalidad respecto al Instituto Nacional. Y ojalá también que pillemos a los pistoleros de Puente Alto y los llevemos a juicio y establezcamos y conozcamos mucho más de la historia de fondo. Eso hay personas inocentes, hay otras personas que tienen antecedentes, pero no es justo y tenemos que ser súper claros en esto. Una vida en Puente Alto vale lo mismo que una vida en Las Condes, en Lo Barnechea y en Vitacura. Y como país, como gobierno, como fuerzas políticas, todos tenemos que dar esa señal con mucha claridad. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado acá Unos esta hombres, mañana. salvo tú. Se Eres la portaron muy conductora. bien con la cantidad de segundos asignados cada uno. Muy bien. Pero nos vamos a ir, pero antes vamos a revisar, los vamos a dejar en realidad con lo que se viene esta noche después del Noticiero Central. Esta entrevista en exclusiva con el ex sargento Carlos Alarcón, imputado por la muerte de Camilo Catrillanca. Nos quedamos con esas imágenes y por supuesto a ustedes muchas gracias por acompañarnos acá en Estado Nacional. Muy bien.